tardes, bienvenidos. Arranca Todo Pasa en vivo hasta las 4 de la tarde. Emoción, ganas de llorar, alegría total de recuperar este terreno ganado, este espacio. Déjame verme, a ver qué tan destruido estoy. Esto es lo más bronceado que puedo llegar a estar. ¡Qué bronceado! Estuve en la playa departiendo con amigos y familia debajo de una sombrilla el 90% del tiempo. Y de golpe de un momento digo, me voy a poner el sol. ¡Tac! Y pongo la sillita. Acaba de morir otro dermatólogo. Pongo la sillita. Ah, pero tiene protector. 50. Está bien. 10 minutos al sol a las 7. Aparte. Bueno, está bien, es está un bien. desastre. Es un Y poco así para estoy, estoy blanco, no me Un quemé. poco de fotosíntesis. No me acá. quemé prácticamente nada. No ingresé al mar. Emilce serio? también toca las arenas marplatenses en la semana Toqué. pasada. Juan Ferrari, Próximamente. Emilce Pizarro, buenas tardes. Matu. Bienvenido, estoy un poco excitado. No, bienvenido emocionado. vos, loco. Bienvenidos a la Argentina. González Conti, bienvenido a la Argentina. Otro que llegó. Delphi Otro que Carmona hibernó. tiene la cámara prendida. Yo la estoy viendo que Mirá. tiene cámara. Ariel Cipolla hoy le desea feliz cumpleaños a Paula Cuitiño, que está cumpliendo la friolera de 23. 23 22, años. 22. Martín Santavalla, Walter Bernabé Frignani, Marcos Maqueda y Chini Escobar, que fue a la mágica el fin de semana. Sí, Ampliaremos. pasó muy bien. ¿Dónde es eso? ¿En Mar del Plata o en Buenos Aires o en Río de Janeiro? Porque hay muchas mágicas. Hubo una en Mar del Plata y otra por acá. Y otra en el CEAR Media. Chini la semana pasada trajo una especie de versión de Only Chini dedicado al amor directamente. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y no, porque ¿te acordás que la premisa de Chini es el mundo es una mierda? Sí, El sí. amor es una mierda también en el caso. Y de el amor genera decepciones. ¿Por qué? Porque ilusiona, genera Sí. problemas, genera Pero eso es estar vivo, chico. errores. Sí, Pero- está bien, Dale. pero la amistad, pues voy a citar a una poetisa, una petiza. La amistad es como que tiene menos sinsabores, tiene menos dobles. Es verdad que te puedes pelear con un amigo, te puede Ay. traicionar, te puede cagar. Hay más Pero tolerancia en la amistad. La amistad, porque la amistad no tenés tanta expectativa. Con que el otro te banque y te cerca es suficiente y salir a algún yo lado. tengo más en el demandas. amor uno tiene muchas expectativas. Yo en el amor soy Que un no- idiota. Que no te Que decepcionen ha todo el sufrido tiempo. 1000 derrotas. Exactamente. Escúchame, trajo un viral, que no sé si te agarró en las redes, de unas chicas que se están sacando una foto y de fondo aparece El novio de una. El novio de una. Sí, en Río de Janeiro. Que la sorprende, sí. Sí, sí, sí. Y se debatió la cuestión de sorprender Wow. a la pareja en un viaje de amigos. qué? Bueno, Dijeron. pasa que me falta todo el contexto ahí, porque si querían pasar el año nuevo juntos y no se dio por X motivo y ella... No, nosotros hablamos sin contexto, ¿eh? No, pero a mí, sin a mí saber, lo que claro. me pareció es que ella quería pasarlo con él y él no podía, y si sobre la hora, porque también se me ocurrió otra pregunta. Suponete que quiero pasar con vos, que sos mi pareja, pero no puedo. Y vos te querés morir, vos decís, lo quería pasar con vos. Y el 30 se me abre una posibilidad, ¿te aviso o no te aviso y te sorprendo? Porque yo sé que te vas a poner Ahí, contento. ahí la sorpresa vale para mí. Para mí, ahí te la sorpresa aviso vale. y Ahora le ya no voy hay a sorpresa cambiar la- o te aparezco. Porque a mí me pareció, lo que me pareció es que la chica se pone muy contenta. No es el video de, uy, me cagaste las vacaciones. Me pareció. También decían que con la cámara prendida, ella no iba a decir, me cayó mi novio al viaje con amigas. No, pero me pareció me pareció eso a mí, que quería pasarla con Pero- él y que no podían y que sobre la hora se le abrió la chance y el pie le cayó. A riesgo me de pareció, que, no de lo que sé. me no lo sé. vengan los dos a la yugular. Yugular. Si hubiese sido al revés. Pero Hubo- también hubo pasa, un pasa ejemplo todo el así. tiempo. Pasa. Hubo un Sí, yo ejemplo sabía, que se vos estabas viralizó en conmigo. eso. No, pero también Una hay- chica que decía, le caía a mi novio. No, pero la chica también la vi, La chica decía, bueno, acompáñenme, voy a ir a cagarle las vacaciones a mi novio. Eso no lo vi. Ah, arrancó así. Arranca así con el Bueno. video, le voy a caer, él no sabe, le voy a caer, y que hay un chabón con la Para remera mí boca en la cosas playa. como- Para mí está rearmado igual, pero... Pero bueno. A mí me Sí, llama sí, la funciona a los atención. dos Yo lados. supongo que las amigas sabían bien de si ella quería o no quería, porque claramente él tenía complicidad con las amigas. Claro, claro. Yo digo, calculo que estaba chequeado. No, Pero si vamos tengo a mis dudas lo... con su reacción. Si vamos a lo general... No, la mira, sorpresa y abrazo, para mí. No, no Pero me... me una cara como... No me pareció mala. Si vamos a lo general, para mí no hay que dar sorpresas. La sorpresa te la llevas vos. O dásela en su casa. Le caigo a las Yendo al vacaciones a mi cumple de novia Gaby. y ahí te encontrás con la sorpresa vos. Claro. Qué El que quiere. momentazo ese. Para mí no conviene hacer ese tipo de cosas. Mejor avisar. Pero hecho la situación, me pareció eso. ¿Cómo está la costa atlántica en cuanto al censo que lograste hacer desde una reposera? Lo que pasa ¿Hay es más que- pareja? ¿Hay más familia? No. Estuve en un lugar absolutamente familiar. Si bien estaba solo con mi hijo más pequeño, es un ámbito absolutamente familiar. Estoy en un lugar que no era de boliches. Mar de las Pampas ya de por sí es un lugar De familiar. Sí, Lindo alguna que que otra es. pareja, pero más familiar. Sí,
pareja y familias, pero no hay Sí. 8 pibes solos no alquilan una casa en Mar de la Te Pampa. tenés que ir a Pinamar o Villa 8 Gesell pibes para solos, ver jóvenes. Pinamar. Porque Gesell de Baez Sosa mediante, que se cumplió aniversario, cada verano se va a cumplir un nuevo aniversario. Me parece que perdió un montón de esa magia y ese público joven, que alguna vez fui yo también, que me fui de vacaciones a Gesell con 8 amigos, 2, 3 veranos seguidos y todos mis veranos de la infancia. Y el cierre de los boliches, ahora iba a abrir uno, me parece que empujó a la gente a irse para Pinamar o para Mar del Plata. Mar del Plata creo que Mar del estaba Plata bastante subió mucho vacío. con... Tallado. De pibes. Eso, porque digo, Subió Mar del mucho Plata era de una pibes. ciudad de gente más grande cuando yo era adolescente. Era más no ibas familiar. a Mar del Plata. Mi No, ciudad. ahora a nivel joda creció mucho Mar del Plata, que igual tiene poca gente. Y Pinamar, pasé por Pinamar y por Gesell, porque hacía mucho que no iba y Claro. quería pasar. Pinamar explotado. Pinamar lleno de gente. Mar del Plata lleno de adolescentes. Yo descubrí que efectivamente soy una señora porque iba a la mañana a la playa y claro, me parecía que estaba bien de gente. A las 4 de la tarde arrancaban a salir los zombies. Claro, la noche anterior Claro, se habían claro, puesto claro. en la pera Ahí está. y Ahí está mi empezaban hijo. a llegar. Mm. A mi hijo lo dejé en Pinamar el sábado y vuelve el fin de semana Tengo que muchas viene. cosas para decir de la juventud. Aparece San 10 Bernardo. 10 amigos, ¿No? 10 amigos en una y 8 camas. Estoy muy intrigada. Y un colchón. Yo, en el Matías, piso. pasé 25 veces en un garage en Villa Gesell. No, y la que me manda el video como para que me horrorice. Y digo, no me horroriza nada, tienen que convivir ahí. Claro, o sea, claro. uno duerme en un sillón, el otro en una cama que se saca de abajo del sillón. Y bueno. Estoy haciendo un Bueno. trabajo antropológico mientras estaba en la playa, comentándolo con Eduardo. ¿Qué dice el trabajo antropológico de mí? Eduardo en un momento me dijo, ¿Sillita? sí, 2 sillitas nos llevamos y una lona. Y fuimos testigos del falso tsunami. Estábamos en la... ¿En Santa Clara? estábamos en Zona Mar del Rafa. Plata, pero de repente Sí. estábamos no tan en la orilla, pero más atrás, y estábamos Eduardo hablándome de espaldas al mar y yo hablándole desde la sillita. Y de repente la gente empieza a gritar y el agua, que lo teníamos, ponele a 3 metros, estaba a la altura de mi rodilla. En un segundo. Un cagazo importante para los que estaban en el mar. Dicho esto, me sorprendió la cantidad de grupos de pibes, muchísimos, varones, mujeres, varones y mujeres y demás, pegados unos a otros, Y esa es la gracia del verano. sin ningún contacto, ni siquiera una mirada. No hablan, no se miran. No hablan, no se miran. Pero por ahí se la iquean. No, y al unos a otros palo de cada la- uno con su música. En un momento era alienante. ¿Pero a qué playa fuiste? ¿La del Piberío? No, el piberío vino a mi playa. Mira, Que se corrió la bola que Me- estabas ahí ya, me porque parece. yo soy una señora de Playa Varese, barrio Estela Maris. Claro, claro. Y bueno, los pibes No, empezaron yo- a salir a las alcantarillas. Yo te voy a un ámbito más familiar, donde es un balneario que no tiene carpas, así que es todo sombrilla. Estaba lleno de familia. Fulbito, pero no partido. Fulbito de pases, fulbito Sí. de tirar, tejo y esas ¿Viste cosas. ese video viral de la playa en Río? Y Todas que- pelotas y que volando. al igual que los temporales donde vuelan sombrillas, todas pelotas en el aire. Todo haciendo jueguito. Fantástico. No, eso hice. Fue lo único que hice de deporte, fue patear un poco una pelota. Alejo. Ah, pero hiciste. Mínimamente con mi hijo. Nah, mínima. Y hoy te vi que arrancaste cinta. Mínimamente, sí. Hoy arrancó. Uy, se propuso, Hoy arrancó el año Hoy se para propuso Matías. algo, ¿eh? Hoy arrancó Matata Fit. Matata Fit le va a poner todo, realmente estoy decidido. Hay que bajar Wow. la ingesta de bebidas ¿Qué alcohólicas. comiste? Muy bien. Ah. Ingesta, ¿qué comí? Un Justo en pedazo de verano. milanesa, Digo, si le una milanesa entraste- y una croqueta. Si durante me las traje- vacaciones le entraste a algo duro. Yo soy un extraño caso que vuelve con 2 kilos menos la vacación y no con 2 kilos más, en general. O empato o bajo. Para mí, bajé un poco, tenía una panza interesante. Se tapona En con arroz con diciembre, queso, Emilce, el día 1 y no. Una panza interesante en diciembre Pero no clavas helado. y ahora tengo menos panza que en diciembre. No es que esté bien, pero empecé y muy motivado entrenamiento. Yo- El entrenamiento me hace alimentarme mejor, me alimento mejor, consumo menos porquerías en todo sentido. Yo en la primera semana del año aboné la primera cuota del gimnasio, o sea, pagué el mes. Juan! Todavía no fui. Vamos. Pero estoy en esa. Ya No, pagué. yo hoy fui a hacer Pagué y está gimnasia, en débito Estás automático. comprometido. pero no le puse todo porque anoche me anoté para jugar a la pelota. Ah, muy también. bueno. Así que ya estoy poniendo volviendo- prueba ¿No le al entran al 2026 helado en verano? fit. ¿Al helado no le entraste? Yo le entro todas las noches. Al helado le quería entrar. No, quiero pensar si tomé un helado. No tomé un helado en la semana de vacaciones. No, te diría, Es raro, ¿no? ¿acaso, para una polémica, es el mejor alimento? Nah, En el rubro basta, alimentos, basta. ¿en qué? ¿Milanesa, asado? ¿Qué vas a Obvio, poner? obvio. Milanesa, asado. Bueno, Asado helado para mí está a la altura de porque milanesa. tiene más variedad. Milanesa,
El helado no tiene Yo entre variedad. una El gusto que milanesa y No, tiene. no, eso te iba a decir. Té ¿Vos con decís leche. que el helado es el mejor alimento por la variedad que tiene? Yo te digo, El asado tiene más variedad para el mí. asado es exquisito. Me gusta mucho la milanesa, la comida de bodegón. Podemos meter un pescadito, un sushi, lo que sea. Pero- El helado juega esa liga. No. El helado está entre Se cae de Maduro, a mí dice una batalla tras otra, A mí- hoy gastronómica. entre Sí, las sí, 6 sí. cosas más ricas que hay, las 10 cosas más ricas que hay para comer de la vida gastronómico, una es el helado. Entre las 5. En top 10, en top 5, Sí. Escúchame, en top 5. Y yo puede ser que sea la que más me guste. Obvio, como más milanesa que helado. pero tenés y más asado. que batallarlas, tenés que matar a una de las dos, milanesa y helado. No comes nunca más, ¿eh? Nunca Uno de los más, nunca más. dos. Nunca más. Pero no Lo que solo pasa- vos, no, lo estás no. haciendo por todos, o sea, Tus hijos no van desaparece a de la comer faz de la nunca tierra. más Pará. milanesa o helado. Son 365 días por año y yo Hay creo 1000 comidas, Matías, No, y hay no, 1000 pero postres. para mí el 10% de los días de las comidas son milanesas. Y helado No es el está 1%. Vos decís Helado que- comés- No, mucho más que 30, Pero no lo tenés que ver 35 así, días tenés que come verlo- milanesa, ¿eh? Vos dijiste el 10% de 365, mucho más. Mucho más. Pero tenés que Muchísimo más. verlo de que No, pero nunca no es más el vas a 10%, sentir el 30, sabor. 36. Estoy haciendo mal la cuenta, Sí, para ¿no? mí sí. 3 días y medio de 10%. 36,5. Oh, me haces hacer la cuenta, porque soy un 36,5. ignorante. Un mes y medio, sí. Es más de un mes y medio. Helado te comes uno cada tanto. Y Sí, ayer eso fui sí. a comer un pescadito, porque ya arrancó ayer un pescadito, Bien. no me salió Ahora me dice frito, un escalope. poco caro, pero y me llevo la mitad para la noche y ceno a la noche para amortizar un poco Pero con algo, pescadito con algo. con arroz y Ah. vegetales. Y paso por la heladería a darme el gusto del helado. Quiero pensar cuál fue el helado que me tomé. Mucha cola, me voy. Jamás se abandona la heladería. No, pero había No, este pibe cola, está raro, puerta ¿eh? cerrada y cola afuera. Como había 3 afuera y 4 adentro. Espera. Pará, No. Sí. Te lo, Un te lo voy a teatro, hacer en modo Fanta. ¿Dónde me tomo un ¿Vos me helado? estás diciendo que en 365 días vos comés milanesa solo 36 días y medio? No comés, o sea, Sí. ¿asados cuántos comes en Yo un año? menos. Para mí comes36. de mínimo 50 en un No, año. ¿cómo vas a comer 50 50 asados? asados. No, Juan. Bueno, pasa que no, Juan es muy carnívoro. Uno por Juan semana sí, Juan son sí. 52 semanas. Sí, Juan sí. Uno por semana son Ahí me cagaste cuando me hiciste esa cuenta y lo 52 semanas. Sí, uno por semana. pienso. Uno por semana y quizás un poco Para mí, menos. porque Pueden ser es menos, 40. Uno cada pero hay 15. semanas que te comiste 3 asados. Bueno, Dos por mes. Cuando al arranca CIDE, la al primavera, CIDE. el verano. Bueno, pero promedio 2 por mes. No, primavera, verano, de golpe tuviste. Pero 50 milanesas sí. Yo, Una vez escuchame. por semana No, milanesas no. seguro. Me fui a la costa atlántica, Argentina. El tercer día iba 2 asados 3 días. Dije, estoy preocupado. Me parecía mucho. Y finalmente fueron 4 asados en 6 días. 3 Las días. otras comidas que hiciste. Restos del asado. Obvio. Porque Sé viste que que soy el mejor. haces de más. Pero un arroz con Haces de más atún. para que quede después. Como hicimos con Pablo un asado para 8 o 10 personas y éramos 4. Éramos 4 para ¿Calcularon comer. mal o calcularon guardar? No, yo compré de más y Pablo dijo, yo tengo y lo pongo. Tiró todo. Y claro, y tiró todo y que sobre para los dos. Y se llevó él, me llevé yo y comimos 2 días 3 cada días uno. comiendo asado. Y pero el pollo es noble para mí, el pollo a la parrilla. Ahí ya es otra cosa. No, el pollo a la parrilla al Si le otro sacás día. la piel, le ya sacás es la más piel. sano. Arroba No, todo está muy pasa bien. 1043. Matías Juan de Chacarita dice: Quiero entender. ponete los huevos. Tiene Una razón. batalla detrás de otra. 4775-6688. Uno muere, otro sigue. El mejor de 3 amados. Exactamente. Helado milanesa. No lo votamos No hay nosotros, que lo ninguna vote la duda. gente. Pero pasa que la milanesa. Hermano, que La lo define el milanesa soberano. es Estados Unidos, es Donald Trump bueno. desnudo. Helado y milanesa. La tibieza ¡Cagón! quedó en la... ¿Qué tibieza? ¿Estás haciendo que nunca más en mi vida tomo un helado o como una milanesa? 47756688. ¿Quién lo define? Mi descendencia. Ojo con el ADN, está muy Y bueno, fuerte. ahí. Está muy fuerte el Guarda tema que ADN. prende el ADN. Sí, viste Y la a mí me gusta el helado, a mí le gusta el Pero helado. pensá que lo que Sí, decías... me tomé un helado. Ahí me acordé que me tomé un helado. Cuando lo fui a ¿Sabores? dejar en Pinamar a mi hijo, Yo me tomé un helado. Yo no quiero influenciar en el voto de la gente, lo va a definir el soberano. Yo quiero decir que en mi voto, yo te mato el helado hoy. No. Perdón, una Altravolta. ¿Puedo votar? Perdón, los grandes heladeros. Perdón a Fadia. Pero yo, la milanesa, de por vida, el helado lo puedo. yo ya entregué tu foto a la Sí, fuerza está Cheche. bien, Por está La bien. milanesa, estás entrando en milanesa de pollo, milanesa de carne, milanesa de berenjena. Milanesa de vija, Matías. Milanesa, Esa de mozzarellita berenjena. milanesa también se va. Oh, no. Sí, sí. No, eso no es milanesa. formato Igual milanesa. te lo dejo en No. milanesa de carne y pollo. Si querés en esas dos, ya estoy. Carne o pollo. Pues Y es que- son
¿Vos decís que en 3 llamados En 3 llamados se define cuál la se va de la gente historia. define? ¿Napolitana es milanesa? Sí. ¿Se confirma? No, es Milce. Y ahí- no, el bueno, sábado ahí a la entra en noche duda. me junto con el mayor para comer y charlar un poco de la vida, que es la vida es hermosa. Y nos pedimos, pasó nada. Y nos pedimos 2 Tranquila milanesas. todo. Y nos pedimos 2 milanesas. Una napo, la otra no. Napolitadas. Las dos. Ambas napolitadas bien Wow. finitas. Sí, napolitadas. ¿Tenía el queso crocante en el borde? Y bueno, el ADN hace que. Está quemado. El ADN, ¿viste? El ADN hace que los dos pidan lo mismo. que- Ácido desoxirribonucleico. Pide lo mismo, Hola, pide buenas lo tardes. mismo. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Javier habla acá. ¿Cómo le va, Tomátela Javier? con seriedad, Javier. Mi máximo respeto, Javier. Buenas tardes. ¿De dónde llama? Estoy bastante serio. Sí, me parece muy bien. ¿De dónde llama, Javier? De Benavides. Bien, Benavides. Tiene que eliminar de la faz de la tierra un alimento. ¿Ese alimento es el helado o ese alimento es la milanesa? Argumente y dispare. Elimino, pero de acá a la China, el helado. ¿Qué Ah, no, aplaudís? perdón. Aplaudí, boludo. ¿Por? Porque no, Y el me helado gusta más la no es milanesa. alimento, es la milanesa. ¿Cómo no es alimento? Un poco. Todo. Y acá no estábamos haciendo con nutricionistas. No tiene que ver con si alimento Bueno, o no. loco, votó por la Pues, milanesa. tenés razón. Claro, pero Se va el helado. un abrazo, Benavides. Bueno, el saludos. doctor Benavides. Claro, eso falla. En la milanesa tiene valor nutricional. No, Si no, bien porque tiene no, fritos, tampoco. No tiene Ya- ningún valor nutricional. Sí, tiene proteína, No. tiene carne. La carne es proteína. Pero tiene doble apanado que Sí, te sí. hace mierda. El helado no tiene valor nutricional, Yo te tiene digo algo. grasas, tiene grasa. No, la leche es grasa, Crema. caloría, grasa, crema, Tiene colorantes, frutas. saborizantes. Conozco una persona, conozco una de persona fruta ni te pido. con faltante de hierro que tiene que tomar un Hierro. complejo, tiene que tomar unos una hierros. pastillita. Se clava unos Y fierros. le dice, pero yo como milanesa. Y le dije, no. La carne cocida como la comes, porque además la tenés que comer jugosa. Y doble apanado. No. Yo no. tomo vino, que es antioxidante. No, no, Sí, fiera, no. no es por ahí. Quizás se define ahora, Matías, ¿eh? No, el helado con la milanesa no, me Y ya, parece... tengo la próxima batalla. Es una injusticia enfrentar al helado con la milanesa y que uno quede afuera siendo los dos grandes manjares de todos los tiempos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, quién habla? Juanse, mi nombre. ¿Cómo estás, Juanse? Juanse. así como Juanse, suena. ¿dónde estás, Juanse? Estoy en Verazategui en este momento. ¿Tocaste arena en lo que va de este año? Bueno, tuve una obra, Todavía no toqué una arena obra en en lo que va construcción. Ah. Bueno, un arenero por ahí con niños, ¿acaso? No, ¿El todavía no. helado o Tuve la milanesa? suerte de ir a- Sí. ¿A dónde? ¿A qué club? ¿A qué club? No, tuve la suerte de ir en diciembre a Mendoza, así que me Lindo. parece que Bueno, hay bueno, playa este año. No, bien, bien. Río, montaña. Pero el helado y la milanesa no pueden esperar más. Necesitan tus palabras. Elimino el helado sin ningún Pero la tipo puta de duda. madre, loco. Listo, batalla definida, viejo. Yo no quería Pero hacer aparte- competir al helado y Ah, y pero darle bueno. esta derrota a mi querido helado. ¿Mi voto no vale? Estas batallas no valen ¿Para nada. qué va a tu voto. justificar nuestro porque soy amigo? mina. ¿Ya se fue, Veraza? Pero déjalo, que quiere Ah, justificar. no, es así el juego este. ¿Y ya está? ¿Ya murió el helado? Tengo una nueva batalla. Tengo No, no, de falta madre. un voto. Falta un voto. Ah, Milanesa ganó. Ganó Milanesa, ya Pero está fuera del Milanesa lado. le gana a, No, usted- Ah, no, ahora no enfrentamos la Milanesa a mi con madre, otro, ¿eh? A lo que sea. Tengo- Milanesa o tu vieja, la gente elige Milanesa. Tengo The Mother of the Me Battles pareció muy ahora, ¿eh? injusto. No, mejor. Ayer tomé banana volta. Bananita, Eh, impresionante. Y bueno, entonces, ¿cómo No, tenés el duda de qué helado- matar? Chico, El está helado, llorando, ¿eh? enfrentalo con los postres. No. Que ese es su rubro. No, no es así el juego. No. Es el mejor postre de todos. Una Es el batalla número tras uno. otra es que si Le gana el ganan flan, así. Le gana el flan, No le le gana gana el brownie. todo. ¿Están preparados para una batalla más? A ver. Sí. Es la madre de las batallas, es obvia, se ha discutido varias veces y es todas las frutas contra todas las verduras. Excelente. Te las elimino a todas, ¿eh? No me vengan con. ¿La palta es no, fruta? no puedo ver. ¿La palta? ¿El tomate es fruta? La palta es verdura, el tomate No, la es fruta. palta es fruta y la el palta tomate es fruta. Bueno, sumalo a la fruta. Los dos son frutos. Sí, sumalo a la fruta. Son Cagaste con esa Sumame pregunta. papa, batata, eso me lo dejás del lado de la verdura, los tubérculos. No, no, Sí. entonces no tengo No es ninguna lo mismo duda. tubérculo, dale. No, si metés la papa, que inclina la balanza. Hermano, en una Con la verdulería, papa. frutería, verdulería. Está clarísimo. ¿Extinguimos las fruterías o las verdulerías? Exacto. Una de las dos. Vos vas al Las lugar. fruterías escriben eso. con las naranjas. ¿Viste? Vos vas al local que dice. Argentina campeón, Que dice te pone. Argentina campeón. Y lo único que vas a poder consumir son frutas o solo verduras. Va a haber Ninguna una de las dos duda. cosas. Emilce. Mato la fruta. A mí, me deja sin papa al horno, Sí, la papa. Soy un infeliz. Yo creo que la papa. infeliz total. La papa le compite a la milanesa. A mí me dejas, Ojo. a mí me dejas sin banana y me arruinás. ¿Y ¿Vos sin elegís papa? la fruta? ¿Me arruinás? Creo que sí. Sin batata, viviría sin batata. Sí, totalmente. No tengo ningún No, la problema. papa, Sin choclo, es demasiado sin importante. brócoli, Pero el choclo es sin una verdura. zapallo.
Zapallo es muy rico. ¿Puedo opinar, chicos? Puede opinar Martín No, Santavalla Martín, no puedo. desde Muy buenas la... tardes, ¿cómo andan todos? ¿Bien? Para mí, el que vote en contra de la verdura es inmaduro. Juan, Juan, No. si tenés huevo, decilo, Marco. Yo no lo des que huevo. puedo- Juan es inmaduro. milanesa y frutas. Yo Ahí lo que tenés puedo decir ahí es. lo tenés a lo yo prefiero comerme un quesito con un durazno, con eso, con una uva, que con una hoja de lechuga. Una Que con adolescente hoja de ahora, lechuga. boludo. Un adolescente de 40 años sos. No, Eso es lo que 41, sos. casi De 42. 41 años, Cerca, una frase ¿eh? que usé esta semana. Es un adolescente de 41 años. ¿A vos te parece? ¿Uno más? Uy, ya sé a quién se lo digo. Hay que definir esto. Porque es la única que conocés. Adolescente Que de 41. de 41 años. ¿Frutas o verduras? Frutas o verduras. Hola, buenas tardes. Pasa que en el colegio no se Buenas tardes. Sí. ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Martín. Me gusta tu seriedad, Te va Martín. en serio, ¿eh? Es que el tipo sabe que se está jugando Es algo. un tipo con esto. serio, Hola. grosso. Dejás a la humanidad sin algo, ¿eh? Hola, Martín, para otra encuesta que quedó, ¿te gusta el helado? Me encanta. Sí. ¿Y la milanga? Sí. Y pasa que También. la milanesa somos todos. ¿Qué mataría? Milanesa. Pero elimino el helado. ¿Viste? Pero la puta Era un madre. Sí, anime, porque es el maestro. postre. El otro es la comida. Es el postre. Sí, claro. Y Exactamente. tengo la última batalla de la. ¿Vamos a eliminar todas las frutas sobre la faz de la tierra o todas las verduras? Tu voto es clave para decidir esto. Y verduras. Verduras. ¿Tu fruta favorita? Bien, Martín. Ah, Bien, bueno. Martín. Manzana, frutilla, Sí, Martín. Sí. Terrible las dos que nombró. sandía. No, estoy pensando, me quedaría sin comer cereza. Mi hijo nunca se más come en la 3 vida, manzanas pero- por día, come mi hijo. Es horrible. Yo todavía no lo puedo creer. que Pero coma. en porcentaje, ¿cuántas veces come verdura? Nunca. ¿Y cuánta? Bueno, es un caso aislado. Y fruta solo manzana come. Mm, Yo le corto sandía, trato de cortarle para que la cortada se Hay que tienta hacerle un más. mix. no prende, Claro. no prende. Pera, banana. La pera es riquísima. La banana, muy rica. la banana, un alimento superior La que te pera- da potasio, te da todo. ¿Es una versión de manzana? No, es mucho. Es más rica que la manzana. Es más dulce. Sin embargo, como 10-1 manzana ¿Por sobre qué? pera. No sé. Hay que comprar peras. Primer Nunca. voto, Para mí loco. me Se parece mueren que las por favor, verduras, está hermano. cerca. Nunca compro peras y me encantan. Yo empecé a comprar Y no sé por qué. Y en los postres y en la ensalada, eso queda bien. tarta de peras es riquísimo. Con roque. A vos que te encanta el roque. No, pero peras con queso, peras al borgoño. Peras al vino. Peras al vino me cocinaban peras al Muy vino. rico. En otra época. Más y más, 47756688, una batalla tras otra. Después de desbancar a helado, la milanesa sale campeona y ahora las frutas o las verduras. No pueden estar las dos en el mismo lugar. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿quién es? Horacio. ¿Cómo estás, Horacio? Este sabe. Caracol. Horacio, Ajá. ¿dónde estás, Sí, Horacio? Horacio. En mi casa. ¿Dónde en queda? mi casa estoy mirándolo a ustedes y ya que estoy acá con un ratito libre, podría opinar si ustedes me dejan. ¿Dónde queda tu casa, Horacio? En La Matanza. Bien. En La Matanza al principio, cerca del Mercado Central. The Killing. Me gusta. ¿Vamos a eliminar todas las frutas de la faz de la tierra o todas las verduras? Vamos. Tu voto es ¿Sí? claro, ¿Cuánto? sí. Mirá, estás hablando con un tipo que hace 45 años no come carne. A veces he opinado sobre la milanesa. Va a eliminar las Pero frutas. eliminaría las verduras porque generalmente tienen que ser cocidas y para sobrevivir las frutas traen más cosas que las verduras. Usó otra lógica él. No, Pero pero, para no estamos ver, hablando para del fin del mundo, sobrevivir. claro. No Sí, es las que tenés va a que haber cocinar. gas, va a haber agua. Vos no te vas a comer la papa cruda. Pero no es Pero el si fin no del es el mundo, fin no es el del Ah, no, apocalipsis. no, nunca lo planteamos. Hay ollas, sartenes, gas, ¿Cómo es? microondas. Hay todo, hay todo. ¿Vos cocinás la lechuga? ¿Se fue, Gonza? la lava. La lechuga no, pero seguramente te vas a aburrir antes de comer lechuga cruda que de comer fruta cruda. No, Está pero hablando si te claramente aburrís- un tipo ansioso que dice, Claro. necesito ya pelar una Pero si- manzana que esperar una papa al horno. Si te aburrís de la lechuga, pasás a la Aparte dijo, rancheta. no como carne hace 45 años. Era obvio que iba a elegir las verduras Igual. para que se queden. Chicos, Dio el peor ejemplo de las verduras que 2-0 es Pero abajo pará, están, el- hermano. Yo le pregunto a ustedes que la son guirnalda que es nutricionistas. la Ustedes que lechuga. son nutricionistas. Viste que hoy somos todos Sí, nutricionistas. sí, yo soy nutricionista. Abrís un Instagram. te Poneme pones la matrícula acá Te abajo. pones a dar consejos y ya son nutricionistas. ¿Podés vivir a frutas solamente? No. Es Yo pregunta. Yo creo que no. No, necesitas... Tiene mucha azúcar, además. Sí. Bueno, de hecho, Es la fructuosa, banana... no es azúcar exactamente. Esta no sé charla si la se tuve puede. con mi marido ayer casualmente. Podés hacer una semana solo de frutas y una No. semana solo de verduras. No, Creo porque que de tiene mucho verduras sí. fructuoso.
Solo con verduras podrías. No, para pero mí en sí. algún Porque- momento tenés que... sí, los Lo vegetarianos. estoy hablando como matrícula 6624. Los vegetarianos Barrados. comen solo verdura y frutas y no sé qué Pero más. tienen un déficit de hierro que tienen que hacerlo Que con otra suplir. cosa y no Bueno, pero pueden. comen lentejas y... Pero tendrían que comer una bolsa de lentejas por semana para poder, te digo, como para equiparar Hay miles de bife. vegetarianos que no tienen problemas con la cantidad de hierro. Mirá, Sí, Gustavo, hay con casos. esta matrícula que El abajo te otro va- día- No, no sé, hay muchos que no tienen problemas. No, pero lo complementan con otras cosas. A veces tienen suplementos, o sea, hierro. Papota. El claro. otro día, ¿Cómo? le cuento a Matías que se lo perdió. Yo me lo perdí. Me hice una colonosco. ¡Qué lindo! ¿Fue en vivo? Me fue- Conociéndote por dentro. me fue muy bien. ¿Qué tal los tragos anteriores? No fue la primera, ya te habías hecho. Nah, ya me hice como 3 o 4. No, ya Los está todo tragos, roto, Juan. ¿los llevaste bien? Sí, mejor porque me dieron unos más chiquitos, más Bien. concentrados, pero más chiquitos. ¿Potentes? Potentes. Sentiste la Terrible diferencia. concentrado. El segundo fue jodido. El primero lo pasé bien, el segundo costó más. Nunca me hice eso. Desde el último que tomás hasta que llegás al lugar. Empecé a las 8 de la mañana, terminé a la 1, a las 5 y media fue el ¿Y estudio. última vez que fuiste al baño? A la 1 y media. Y en el lugar no. No, Ya estaba, no Llegaste tenías vacío. nada. Está bien. Vacío, ¿eh? Vacío, no hay Limpio, nada. ahí pasaron la aspiradora por dentro. Igual el detalle que quería contar es que una vez que el médico, después me desperté, después de ese sueño precioso, en un momento estábamos hablando de alimentación, de dieta, de verdura, de la necesidad que tenía de verdura, y dijo, tenés que pensar que me hizo una cuenta rápido, el número, tenés que comer 1 kilo de verdura por día, me dijo. No, imposible. No. Si lo pensás, no Bueno, es tanto. a ver. O sea, es un montón y no es tanto. Dos ¿Cómo no papas es tanto? son 400 gramos, ya tenés casi la mitad del partido Sí, ganado. pero la papa. Y es tomate, no ¿qué podés verdulería comer está dos yendo que papas te por coman? día. No, 2 papas. Un tomate es un cuarto kilo. 4 tomates son 1 kilo. Depende del tamaño, obvio, pero más o menos 4 kilo? tomates. Pensá en un día, ¿no? En las 2 comidas básicas, Pero o sea, lo que estoy almuerzo y pensando, cena. que todo lo que es verdura de hoja pesa nada. Y es verdad. Por O sea, eso, ahí no llegás ni a 100 gramos. por eso es una vergüenza. La verdura de hoja es una vergüenza. Los hongos, verdura. Los metemos acá también. Meto los hongos. Está en la también. verdulería, pero no es verdura. Bueno, quiero que sepa que perdieron con el helado, ganó la milanesa. Se murió el helado. ¿Querés que te diga algo? Así está el país. Es el peor alimentado Es el de la peor historia. momento de la historia. Es el peor momento en la alimentación. Y las nuevas generaciones, el mundo se está yendo al carajo. Ya lo estamos viendo por televisión, por las redes, lo estamos viendo por TikTok. Vamos a ver el fin del mundo ahora. El apocalipsis está más presente que nunca. Digamos, Trump aparte puso quinta y decidió acelerar el camino hacia el fin del mundo. Y aquí estamos todos tratando de ser mejores y alimentarnos mejor. Juan, no le sigas Encima, sacando cosas. Estoy pensando que dieron Milanga y fruta. como razón el valor nutricional de la milanesa. Eso pasó como si lo dieron como valor. Acá hay Al claro. lado, lo no. tiene. Yo lo usé con valor nutricional al lado del helado. Tiene más valor nutricional que el helado. El helado no tiene, solo tiene grasas. Espera, El helado porque es estás grasa, dejando- pero estás crema, dejando de lado colorantes. no, la milanesa lo voy a tiene carne. intencionar. Tiene carne. Pero el helado tiene un componente que te No, da leche. Acordate, una perdón. felicidad. No, y acuérdense La que. mía también, la acuérdense, mía. No, acuérdense que los helados artesanales, los amigos de Afadia, Sí, vinieron acá la y verdad. hablaron de helado que se hace con fruta de verdad. Claro. O sea, Claro. que se mete fruta y fruta y fruta. Me mandó dentro. Maxi, Claro, un capo. me mandó un helado de panetone, que es Ah, para ni más ni la menos Navidad. que un helado de pan, Pan dulce. dulce. Y estaba Claro. bueno. Muy logrado el Muy sabor. bueno Con el el sabor, azar. pero las frutas abrillantadas, todo eso que Esa parte a mí me cuesta. difícil, Pero difícil. habían hecho también un multifruta que lo habían estrenado acá. Sí, es Era verdad. espectacular. Muy bueno, muy bueno, muy Tenía bueno. pomelo. Última batalla. A ver, ¿Se Juan animan? Ferrari tiene una batalla más. y la va a decir. Manu la va a poner en pantalla solo para que vean la reacción de Matías y Emilce al ver enfrentar a estas dos comidas. Cuando quieras. No, Ravioles, te tortilla metiste de papa. conmigo. Quizás Pero- para algunos esté fácil, para No, otros no. Pero no hay ninguna Casi pongo duda. chorizo. ¿Qué? Iba a No, hacer chorizo. tortilla contra chorizo. Llévatelo. Como comidas. Era más jodido ese partido, ¿no? No. Bueno, quizás no sea un Boca River este. La Quizás verdura sea un- murió, la verdura tengo murió. En el capítulo anterior murió la verdura, la papa no puede ser. Todos los ravioles el incluye, raviole ¿eh? que- ah. No, ricota, jamón De y seso, queso, de seso. de todo. cordero. Todo lo que te guste dentro qué de más un hay? raviol. Raviol. Solo De raviol, cocaína, ¿eh? de cocaína. No, de cocaína Pero no, ponele, Matías. mueren los ravioles, pero los añolotis. No, solo los Los ravioles. te estoy sorrentinos sacando. quedan. Te estoy sacando la raviolada del Ah, domingo. bueno. No tengo te estoy ninguna sacando duda, la entonces. salsa, te estoy sacando todo lo que. No es el raviol pasta seca, ¿eh? No. Estoy hablando del plato con No, salsa, no. carne, queso Mira, rallado. me hubieses cagado la vida si eran ñoquis. Pero así no está tengo ninguna facilísimo, duda. está facilísimo. Mato los ravioles. Uy, me parece que parece- van a perder los 3 partidos. No, está muy fácil. Mato ¿Qué? ¿Pero los vos ravioles. eliminás la tortilla? Está difícil. Juan, ¿en serio? No, ¿Estás soy muy dudando? tortillero. Buah.
Impresionante tus declaraciones, sí. Juan. Estoy sorprendido. Y de bueno, yo me la las cosas juego, que ¿viste? estás- Yo, un 2026 voy por todo. ¿Qué estás diciendo? No, yo voy a matar a los ravioles. Me cuesta, pero los voy a matar. Pero la pusiste hoy, ninguna ¿viste? duda. Van a No, per- pero para mí es Van a tortilla. perder. Bueno, dijo. porque perdieron dos partidos No, ganables. la tortilla tiene que tener un rival más digno. Y si lo resignificás con ¿Querés que tortilla y lo pastas. rearmamos, lo rearmamos. Necesita- Pastas, todas las pastas. No. Ahí va mejor. Pastas contra tortilla. Pastas contra tortilla. Pastas. ¿Qué equipazo la tortilla que le juega todas las patas? todas las patas. Vengan de a uno. Ahora Al, de toda la al cancha. fideo. Bueno, al Manu, mostachol. a cambiar ravioles por al todas pene, las pastas. al A pene. todo. In your face. O pastas rellenas. No. Jugátela con todas. Fideo, gnocchi, entra todo. A las Yo pensaba que es pastas. el niño. Fideo, gnocchi, canelón, todo. Yo puedo vivir sin pastas. Pará. No puedo vivir sin tortilla de me, papa. si me sumás todos, si me sumás fideo, gnocchi, te elimino una tortilla. Yo me parece No. que también, porque no puedo vivir sin pastas nunca más en mi vida. Te digo Mandía. más, no como pastas. Bueno, el otro día mi hijo cocinó mierda unos comes? fideos. Cocinó unos fideos y comimos fideos con pollo. Muy rico, por Muy cierto. rico. Le salió muy Y rico. si, perdón, Pero no como pasta. ya sé que no es la batalla, ¿no? Va a quedar todas las pastas contra tortilla. Y si te ponía tortilla y pizza, Ninguna. Muy difícil. ese es un batallón. Porque lo que pasa es que la tortilla es más de todos los días. No comes todos los días tortilla. ¿Y la pero- pizza? Y la pizza no. No de todos los días para la salud Pizza es- nuestra. No, una vez. Pero Estoy la pensando, gente come el pizza. calzón entra dentro de la Ah, pizza. esa boluda, Y Mixe. porque si me saca la pizza, pero puedo comer un calzón, bueno, No, y te podés agarrar un Mata la queso y pizza. derretirlo y ponerlo arriba de una De tostada. un cartón. en querés? en un pan árabe. Y sí, por un queso Bueno, empanado, es mi pizza. Ya tenés y un tomate Listo. arriba, ponele. Mato la pizza. ¿Alguien va a opinar entre todas las pastas y la tortilla de papa al 4775-6688? Tu voto cuenta, amigo. Siento que es una banda, Hermano. una banda del Conex. Todas Todas, las las pastas. pastas. Hoy toca todas las pastas en el Y Conex. cierra tortilla de papa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí quién habla? Gaby, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo estás, Gaby? Muy bien. Muchas gracias. Diga. ¿Cómo les fue? Excelente, me fue muy y bien. está la disputa está complicada desde que arrancaron, ¿eh? ¿Viste? Helado milanesa, la tenías clara. Helado. Helados más ricos, Pero sí, perdiste. claramente. Deje de actuar, pero nadie le cree. acá me quedo con pasta. Todas las pastas. Pará. Elimina la Toda la tortilla. pasta. Y no Elimi- comes nunca más tortilla, ¿eh? Y me hago una tortilla de fideos. ¿Qué querés que te diga? Oh, te sacó la tortilla de Bien, fideo. bien, bien. Pero es otro sabor. ¿La no tiene tortilla nada que ver. babé o más cocida? Babé. Babé. Yo la hago Qué babé. rico, Sí. Babé. En España es tan babé que vienen los huevos crudos, casi nadando. Te la tomás, la Vienen tortilla. nadando, Me ¿no? encanta. Es un poco mucho. Tortilla de papa en la cuerda floja, porque todas las pastas están a punto de desbancarla de todas las góndolas de toda la República Argentina. Puede que después de esto Adorni firme un decreto y se eliminen las tortillas de Bien papa hecho. para siempre. Así como se confirmó que el Mundial lo va a transmitir TV Pública. Ah, Leí no la noticia, sabía. sí. Eso ya estaba por ley. No, bueno, pero era una ley que me parece que no iba un poco con el ideario libertario. Manuel Adorni dijo que iba a transmitir TV Pública sin dinero de impuestos. No sé bien qué esquema armaron, porque no lo vi. Solo vi el título, pero se supone que lo transmite TV Pública sin costo, vamos a ponerlo. Mira. O Bueno. sea, vamos a ver el mundial A mí me en la alegra, televisión pública. me alegra porque transmití el Mundial anterior por televisión pública y puedo dar fe del alcance que tiene y de la cantidad de gente que Al cual sin TV llega. Pública no lo vería. O bueno, o tendría que irse a algún lado, no sé, buscar alguna oportunidad. Bueno, por esto mismo están por prohibir la tortilla de papas. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿quién Gastón. habla? ¿Cómo está Gastón? ¿Cómo va? ¿Dónde está Gastón? Estoy en Alejandro Cor. Bien. Saludo a Cachete de Alejandro Con. ¿Pisaste arena este año? Heavy corn. No, sí, este año sí, Mar de Cobos. Bien. Mar de Cobos, ¿dónde queda? Al lado de Mar de Plata. No, ¿dónde fue? ¿Viste dónde fue lo de la ola esta famosa? Mi Ahí voto, está. no, mi voto no es positivo. Santa desde luego. Clara. Muy lindo. Santa Clara, sí, ahí cerquita, pegadito. ¿Qué Muy lindo. eliminamos, amigo? ¿Todas las pastas o las tortillas de papa? Mira, yo soy diabético y la realidad es que adoro las pastas y mi diabetólogo, que es un psicópata, me dijo, si tenés que elegí un poquito de pasta, muy poquito. Entonces, Entonces, pasta, pero puedo comer muy poco y la adoro las pastas. Para mí no Caga están, un planeta entero no por están- tu no condición. están dadas las garantías. No, para se que va a armar opine. un quilombo. No están dadas. nah, este habló con el corazón, este habló te digo, primera persona. Para los tortillas de papa, Acá esta no hay fue la sentido. derrota más humillante de la historia. Vos dijo, Sí, perder con ¿cómo un poquito de pasta. una Porque soy pastita, diabético. cada mucho come una Perder pasta con dos antes que ravioles. tortilla. Este tipo no puede comer nada rico, pobre. No, no. Perdió con una Te doy un partido más si una querés. pasta te por doy un mes jugador come más. en vez de tortilla. Mirá, en blanco y negro, la ponen.
Chau, tortilla. Y mirá las pastas Te que vamos a pone, mirá la extrañar. presentación de las pastas, es de lujo, es de primera, no se ¡Ay, puede qué creer. rico eso! Bueno, uno más al 4775-6688. Uno muere, otro sigue. Todas las pastas versus la tortilla de papa. Emi, nos agrandamos. Tenemos la victoria en la palma de la mano contra los Hay, ravioles. hay que salir a jugar un poquito más Contra humilde. los ravioles. chicos. Y nos fuimos contra todas las pastas por un capricho tuyo. Ahora voy a fondo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿quién habla? Andrés te habla de Microcentro Porteño a la vuelta del Obelisco. Bien. ¿Qué, ¿Estuviste desde el 1 de enero que estás ahí? Desde el 1 de enero que estoy acá. Anduve también por Mar de Cobo, como estaba diciendo Mirá el vos. Está de moda, sí. oyente. Está Un de moda Mar de poquito, Cobo. un fin de semana nada más. ¿Te tocó Ventosi o te tocó Tranca y Lindo? Me tocó un día lindo, un día feo. Bueno, pero recorrí en Mar Como el boliche. Santa Buena vida. Clara y terminé el domingo a la tarde en Mar del Plata. ¿Estuviste el día de la tromba? No, Ah, te la Fue perdiste. varias semanas antes, por suerte. ¿Vos sí estuviste o no? Sí, pero no la vi así tremenda. La vi cortita. claro. Estamos por eliminar Tan todas las dulces. pastas o todas las tortillas de papa. Mm. Con este Yo tono. eliminaría todas las tortillas de papa. Mirá vos. Mirá A cómo pesar de que me gustan babé, pero entre las dos elijo las pastas. ¿Y nunca Que más sobrevivan comes una las pastas. tortilla? Para mí Y la verdad es un error pedirle al público argentino, descendiente de Thanos, comedor de pasta Pero yo por soy excelencia, descendiente de Thanos. y la tortilla descendiente de españoles. Y Todos los apellidos populares son españoles, pero todos son de origen Thanos. yo tengo los dos. Digo, los argentinos. Siento que el Mirá. partido lo pierde Milce. Cuando ¿Viste? se agranda. A lo gallego cuando dice, si lo ponen a Palermo, yo pongo Francescoli. Es cuando dice, sale Marchesín y entra Bray, que decís, no, lo entró pierde Bray, Milce cuando dice, dame todas las pastas que le hacemos partido. La sobre, ¿no? No, sí, nos agrandamos un poco. Bueno, volvamos a lo. ¿Cómo era antes los ravioles? Raviol, el raviol no le gana a nadie. Ravioles El con- raviol no le gana a nadie. Ah, para mí. 3 batallas, 3 derrotas, chicos. No, Aparte porque terrible. tiene malfatti, tiene otras cosas. No, las pastas. Y a mí que yo no te como pastas, no me gusta Uy, la unos pasta, pero bueno. malfatti de grapa. No importa en lo más mínimo. Bueno, una batalla tras otra van muriendo las tortillas de papa, va muriendo el helado. Es Va a haber otras, increíble ¿eh? las cosas que estamos armando. @ todo pasa 1043 si quieren proponer otras batallas gastronómicas para el día de hoy o de otros tópicos, estaremos jugando en este Todo Pasa de ¿Y Verano. qué te pasó vos en la costa atlántica? Que tenés observaciones muy agudas respecto del comportamiento humano dentro de las playas. Yo quiero decirle a los jóvenes de este país que creo que sería, esto lo digo en serio, lindo que empiecen a hablarse. No, estoy con vos, Emi. Entre ellos. Una persona joven que no es chini, porque Sí. ya es joven, me dijo que no hay encare en los boliches. No, yo vi en la No, playa no hay situaciones nada, que no hay digo, nada. había de repente un grupo, obviamente yo no sé quién puede gustar de quién, pero había, viste, como decís, estaban escuchando la misma música, como que se veía que era la onda bastante similar, ni una mirada, nada. En un momento se le cae la pelota al grupo de varones en el centro del grupo de chicas, el varón pasó por arriba de una, agarró la pelota y se fue. Capaz que en Yo redes, dije, acaban de hablar o en algo. redes se comunican. Digo, si le gustó una chica o un chico del otro lado, por ahí se buscan, se likean, pero no se Y sí dialogan. me sorprendió que pensé que estaba extinto el modelo del tarjetero y existe. Y me pasa que para convocar al boliche Sí, van a la Lo que playa. no puedo creer es que le dan el teléfono suyo a cada pibe y piba con el que hablan. Entonces, no sé cómo hacen a la noche. Escribime a la noche y te hago entrar. Escribime a la noche y te... Lo vi a uno que pasaba por todos los grupos y dije, este pibe tiene el teléfono Para estallado. convocar un poco. Pero me impresionó que no se hablan, estaban, te digo, a 30 centímetros, pero ni una mirada, nada. Sí, me faltó. Nada. Yo, la verdad que vi un panorama familiar y lo dejé a mi hijo en esa. Yo creo, me decís todo eso y siento, por mis hijos, siento que es así. No lo tengo tan Es que claro, que no lo tengo tan claro, pero No que sé si es que hablar, les cuesta. encarar. Sí, no. Incluso con el mensaje, con la gente que se conocen y se quieren y se gustan, Cuesta. no se dicen nada. Un ja con 3A, vos tenés que interpretar que le gustaste un poco, no sé, tenés que hacer un curso para entender una señal encriptadísima. Yo recuerdo veranos. En vez de decir, "Ay, me gustaría, ¿querés salir? Vamos a tomar algo, salgamos. El recuerdo de verano era dormir muy hostilmente en lugares feos, Sí. pero de repente descubrir que tus vecinas eran un grupo de chicas. Bien. ¿Entendés? Decir, en algún momento vamos a ir a hablar. Yo recordaba encares que tuve en la playa. Digo, esto parece imposible que suceda ahora. Tipo, me acuerdo yo con amigas y este muchacho con su madre y su hermano, y había miradas y qué sé yo, y al segundo o tercer día vino y me habló. Claro. O sea, de una. Parece como No, sí, rarísimo. de hace 80 años. Difícil. Por eso están de moda los señores más grandes.
Los Porque Sugar Daddy. Los Sugar Daddy responden, hablan, sujeto y predicado, Perdón, y punto y coma, escriben. Y la Ponen los signos de leen. puntuación. Claro, si está interesado en vos, te lo dice, estoy interesado. Wow. No te dice estoy en una, no te gostea, no tiene. Y eso, también En mi están de caso. moda. Te puede Y gustear. también están de moda las señoras más grandes. Por supuesto que sí. Están re de moda. Las MILF. De moda entre los jóvenes, decís. que- Claro, digo, mucho. Antes se veía Y todo como. lo que sea un poco menos vueltero y digo, si te gusta, si se gusta, Pero el de- adelante. Pero Pero antes, el la de verdad que se 20 y pico veía le como, gusta como el- una mina grande está saliendo con un No, pibito, Eva Anderson con uno de Por Masterchef. ejemplo, con Ian. Pero es Lucas. como un ejemplo que encarna un Sí, poco. perfecto, es el el buen- resto es un buen ejemplo. De una mina grande, deseada, linda, diosa. Pero ahí pienso que ella con está un como pibe. en una liga, o sea, es de los medios. Más pienso en una mina de 45, ponele, recién divorciada y demás. Y no sé, porque los pibes 25 con el que podría salir, si el pibe lo que no quiere es vueltas y va con una... ¿Por qué no hace eso con una de 20 y pico? No entiendo eso. No sé, funciona diferente, no termino de entender los códigos. Bueno, gracias a todos los que llamaron, se comunicaron. Iba a decir algo, porque obviamente es mediático el caso de Luca, de mi hijo, pero ahora cuando Emi haga las noticias, diré algo y opinaré algo de todo lo que pasó, porque por supuesto siempre un hecho muy menor amplificado en redes es llevado hasta el absurdo y recibir un ataque en modo cardumen. Todo el que ha estado ahí puede darse una idea de lo que significa y de en qué lugar uno se tiene que parar. Así que algo para decir voy a tener. Por supuesto, mis problemas personales los resuelvo en privado y no a través de los medios o a través de Twitter. Pero algo para decir de la cuestión mediática, pensaba hacerlo ahora, pero ya a esta hora, 13:53, nos estamos divirtiendo. Chacaleamos. Poné la apertura. Esta guitarra hermosa me da vida, esta banda me hace feliz, se llama The Strokes. Este disco es maravilloso y este tema entra al bajo y ya se termina todo. Y encima le pegamos una nota arriba de la última que nos deja Someday, The Strokes. Bienvenidos. I still always stand together, we fall apart. Yeah, I think I'll be alright. I'm working so I won't have to try so hard. Tables they turn sometimes. Oh, someday. Now I ain't wasting no more time. Now my fears, they come to me in threes. So I sometimes they fade, my friend, into the strangest things I find. Sometimes all my exes are lacking in depth. Say I will try my best. You say Un tema del año 2000. So high. Y otro de la década del 80. Se le va a pegar. Y verlos en vivo también. Hermoso a los Strokes. Julian Casablancas cantando. Gracias a todos por escribirnos, por acompañarnos. Una semana que recién empieza con una máxima de 25, lunes soleado en la ciudad de Buenos Aires. A las 13:57, milanga, frutas y pastas siguen con nosotros. A ver cómo queda. Y es la siguiente. Bueno, no lloren, chicos. Bienvenidos.
y arranca el avión. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emi Pizarro, Juan Ferrari. Ahí va a levantar vuelo. Cada tripulante con los brazos abiertos y arranca el avión. Vamos a dormir y arranca el avión. Vamos a cenar y arranca. Vamos y arranca. Vamos y arranca el avión. Todo pasa. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. UrbanaPlayFM.com. ¿Hay promos? Este verano hacete una escapada con Naranja X y ahorrate unos buenos mangos. Tenés 12 cuotas cero interés en vuelos nacionales, paquetes turísticos y hoteles. Compra tus pasajes, paquetes y más en viajes.naranjax.com. Naranja X, qué lindo es poder. Tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%. Beneficio válido hasta el 28 de febrero de 2026. Para más información y limitaciones aplicables, consulta en viajes.naranjax.com. Destapa la emoción del fútbol y lleva más. Junta tus tapas de Coca-Cola con logo pelota, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Coca-Cola es marca registrada de The Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Cosas que me gustaría hacer por las que no pagaría. Es ir a recitales, a shows. Yo no pagaría por un día de spa, por ejemplo, Claro. pero si me lo regalan, ¿Cómo? sé que lo disfrutaría a pleno, pero no es algo por lo que pagaría o averiguaría para ir. No pago ni loca por ir a una fiesta de música electrónica. Yo tampoco. Nunca fui, de hecho, pero si me invitan y me pagan la entradita, voy como trompada. Yo ni loco pago por un paseo en helicóptero. Ah, pero si me lo regalan, manejo yo. Yo por lo que no pagaría ni en pedo es por esos lugares súper chetos gourmet para ir a comer que te dan 3 buñuelitos de espinaca y te los cobran 200 lucas como si fuera una obra de arte. Comida molecular. Pero si me lo regalan... Yo no pagaría por eso, pero me gustaría probarlo. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes, de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Los argentinos viven el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte. Vos porque nunca corriste en un autódromo. Falta una vuelta, Dibu. ¿Otra vuelta más? Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Biplay. Y acordate, si sos menor, no podés apostar. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. Hablemos del verano en Madrid. En Madrid haces cosas que solo haces en Madrid. Buceás con los lobos marinos en Madrid. En Madrid ves a los delfines saltando de alegría por estar en Madrid. Haces deportes acuáticos en el mar de Madrid. Y te tomás unos matulis en las playas de Madrid, tan grandes como la tranquilidad de Madrid. Acá te esperamos. En Madrid. Este verano. Todo lo que no todos tienen. Conoce más en madrid.travel. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Si hay verano, calma y disfrute es en Divisadero Club de Mar. Cariló. Experiencias compartidas, risas que se quedan, momentos que se vuelven inolvidables. ¿Estás listo para vivirlo? Cocina costeña de día y de noche. Tragos, espacio de sombra y relax, deporte y movimiento. El punto de encuentro siempre es Divisadero. Te esperamos frente al mar. Divisadero. Verano 2026. Acacia y playa. Cariló. Mati, te traje el libro favorito de mi infancia. ¿De qué es? Sobre una abuela con superpoderes. Su comida era tan rica que cuando la servía, su familia aparecía por arte de magia en la mesa. Ah, ese libro de recetas del Lau. ¿Puedo leer los ingredientes? Obvio, empecemos. Milanesa En napolitana. Argentina, 1 de cada 2 chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es un libro de recetas, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org.
Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Aprovechá ahora el Electrocel en Frávega. No te pierdas la liquidación en más de 100.000 productos con hasta 45% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Andes origen, amigos en el mundo real. El sabor me dio llamas y celular. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo pasa de verano. Matías, Clemente, Emilce, Juan. Las olas y el viento. Sucundún lamentablemente no renovó. Te vamos a extrañar, Sucundún. Tiritando, caminando por la playa. Quiero agradecer a lo de Jesús que nos dio de comer hoy un almuerzo increíble con bife de chorizo, menos mal que no lo sacaron de la faz de la tierra, milanesas, por suerte campeones, canelones. Lo de Jesús se sigue expandiendo, hay delivery, Doña Lola, La Malvequería, sucursal en Palermo, Belgrano, Caballito, Barrio Norte, para que hagas tu pedido en tu plataforma favorita. Acá en nuestra mesa de trabajo se encuentra el actor, dramaturgo y director argentino llamado José María Muscari. Hola, y lo ¿cómo aplaudimos. están? Hola, Josema, no Hola, te dicen José. Josema. No, nadie José. me dice Josema, ¿no? O José. José, sí. José. Sí. Musky me dicen mucho. Musky. Raro, Musky. No me gusta a mí. Musky. Sí, Musky. Bueno. Para, y te digo algo. ¿Qué va a hacer? Que te vas a decir Musky toda la entrevista. Vos sabés que ayer tuve un approach sexual. Epa, ¿con quién? No sé, mejor no decirlo. No, random, no. Aparte fue un approach. Un approach, no es nadie famoso no se ni nada. concretó. Un señor, digamos. ¿Qué es un approach? No, un approach es que hubo interacción. Pasó. Pero ¿Cómo voy te a llamó? este tema, que es que me la bajó mucho, que después del sexo estábamos hablando y en un momento me dijo, Musky. Me la bajó. Menos mal que fue. Decí que era después, no la tenía que tener en su vida. Se pinchó, claro, mirá vos. Y le dijiste en ese momento. ¿En qué momento te tira el Musky? No, es muy feo, Musky. Él lo vio re cariñoso, en como diciendo, realidad, la pasaba claro, bien y en ahora... realidad, Para mí ahí la intención era un cariño. Sí, pero vos no conocés de esto porque a vos te gustan las mujeres. Pero para el mundo heterosexual se maneja muy diferente a estas cosas, ¿o no? Entre varones, Sí. lo bueno de estar enamorado Me o que interesa te mucho te gusten los tipos a diferencia de las mujeres, Sí. es que los varones nos parecemos en sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Los hombres heterosexuales, después que tienen un vínculo sexual con una mujer, hacen una especie de esfuerzo por acercar esa parte emocional que el tipo naturalmente no le sale. somos cariñosos. Algunos somos cariñosos por naturaleza. Pero es como un esfuercito. Yo entiendo lo de calibrar la sintonía. Exacto, es como que calibrar la sintonía, porque en realidad el está tipo diciendo que son dos orgánicamente- hombres y los dos hombres tienen una sensación parecida. en El tipo postcoito, por orgánicamente ejemplo. termina una relación Sí. sexual y quiere Zapping, hacer zapping, pizza. tomar una cerveza o pizza. La mujer no. Imagínate, entre dos varones es genial. Porque termina, si no necesitas calibrar esa parte. Claro. Bueno, y por lo cual esa parte emocional que me Pero dijo fíjate Musky, cómo el tuvo Musky, de más. el Musky, te das cuenta, era unos mimitos Pero para después. mí, no es que en realidad, si te hubiese gustado mucho, el Musky pasaba. ¿Y ¿Vos sos psicóloga? No. Pues diste en la tecla. No me gustaba mucho. Bueno, pero es que eso. ¿Te gustaba lo suficiente? Para un encuentro. Para un encuentro. Para un approach. Está Y bien. para mí approach es, No, en estaba muy inglés es caliente. aproximarse. Por eso me aproximé bien. No, te aproximaste, se fusionaron. A full. Se Me fusioné. hubo fusión. ¿Cómo es en inglés fusión? Fusion. Fusion. Y, Entonces fue fusion. y post-Musky. Sí. Sale un, bueno, ¿vos qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a tu casa? ¿Te quedas No, a ya estaba dormir? claro, pues yo, Estaba el Uber en la yo soy muy puerta. práctico. No, yo había ido en mi auto y yo soy muy práctico en las acciones. Ah, vos fuiste visitante. Después que fui al baño y me higienicé,
Bien. Yo me puse la ropa. Ya eso marca. Claro, obvio, la llave en la mano. Igual si estuvieras en con mi la casa, llave en el auto. Si estuvieras en mi ¿También te ponías casa, la hago ropa? lo mismo. Lo sí. echás. No lo he hecho, pero si no quiero que se quede a dormir, me visto íntegro. Y ahí te estoy diciendo algo. Y si no agarra el mensaje, Te lo agarras. No, si no agarra el mensaje, tenés que ser explícito que se genera como un mal momento, una incomodidad, decirle, che, no me voy a dormir. Vamos, o sea, porque yo me tengo que ir, o no sé. Sí. O te tenés que ir. Me ha pasado, no anoche, porque anoche era muy Echar tarde. a alguien. Pero me ha pasado de vestirme íntegro y decir, me tengo que ir, bajar con la persona, dar la vuelta a manzana y volver a subir. A que la persona se vaya y... Para evitar la crueldad, decirle no andate. quiero que te quedes, claro. Pero que era obvio, de todas Sí, maneras. se ¿Puedo dio cuenta. indagar un poco más en esto? Adelante, Me porque gustó el esto tema, es, ¿no? Sí, me gusta. No estás en pareja. No. Estás viviendo con total libertad y estás compartiendo con nosotros lo que Sí. pasó anoche, me encanta. Como tiene Te que lo ser la agradezco, vida, te con lo- total libertad. Vos sabés que estamos hablando de eso, de una juventud que Mil se percibe en la playa. Grupos de 10 chicos, 10 chicas, todos al lado, pegados prácticamente, pero que no se tocan, no se hablan y no se miran. Están con el celular. Y no interactúan. Ay, Dios. Sí, pero están con sus 10 amigos interactuando. Pero sí con los grandes interactúan. Bueno, vos sabés que tengo un hijo adolescente, ¿18? 17 todavía, Yo también tengo uno de 17. y a veces no te pasa que hacen juntada y está uno en el comedor y otro en la habitación y se mandan WhatsApp. No, eso no me pasó. No, yo no acredito. Pero me siento identificado con los comentarios, con esto de lo poco que dan. Están midiendo hasta dónde, si no la mira, si no le manda. Impresionó. Claro. O sea, es el si no, no me escribe, no le escribo. el si no me mensaje tal No hay cual. permanente. contacto, no hay, Sí. no hay cuerpo que pongan. Sin embargo, Chan, chan, Musqui sí lo puso. No, Querías Musqui no, investigar algo más. Mi Musqui no. pregunta es, esto fue ayer, vos Anoche. lo conocías, le mandaste un mensaje, Ya dijiste, nos conocíamos. pinta para esto. Sí. Es Se así venía de una. cocinando a fuego lento. Yo anoche tuve una cena en casa. Vino todo el elenco del Divorcio del Año, que es la obra que estrené hace poquito. Que ahora vamos a mencionar. Bueno, entonces yo les preparé toda una picada, sushi, una torta de chocolate, armé una barra con tragos, entonces vino Guillermina Valdés, que actúa en la obra, vino con su hijito, con Lolo, vino Fabián Vena, que Juan trajo Palomino. que lo invité que venga con su mujer, con Paulita Morales, que es amiga, trajeron a su hijo también, por lo cual los hijos niños tenían onda entre ellos, la pasaron Bien. bárbaro. Estaba Ernestina Pais, estaba Juan Palomino, que vino con la Charo, con su mujer, Rochi y Garzábal. Por lo cual yo estaba en esa. Linda cena. Estuvo buenísimo, vino el productor, mi prima, Natalie Pérez, que es la novia del produ. Bueno, nada, la pasamos re bien. Habrán venido ¿Mi 10 prima de- Natalie Pérez? Mi prima es Natalie, sí. No sabía. No este sabía. dato. ¿Desde hace Espectacular. Desde siempre es mi prima. Mentira, hace 2 Desde que na- minutos. Desde que nacimos. La compraste de prima hace un año. No era prima tuya. Siempre fue, pero no lo decíamos mucho. Mira. Pero sí, ya lo dijimos algunas veces. Bueno, y la pasamos re bien. Habrán venido 10 de la noche, se fueron 1:30, 2 menos cuarto. Y ahí se activó el teléfono. Él ya me había escrito y yo Mira, le puse, tengo una cena, tipo Sí, yo le 12 puse, termino. Ya se fueron. ¿Qué onda? ¿Ya te dormiste? No, estoy despierto. ¿Venís? Bueno, pásame la dirección, voy. Voy. O sea que nada, agarré el auto y fui. Estoy abajo. Viste que antes era voy, un timbre y subí a alguien. Ahora es salí de casa. Estoy en camino. Ay, por favor. Estoy abajo. Avísame cuando Esto- estés afuera, me Son puso. 6 Y mensajes. le avisé. Hay un dato que en el medio de todo eso, tuviste uno de tus invitados, es celíaco. ¿Cómo le preparas? Ah, te estás enterando ahora. No, ¿cómo sabes? Ah, porque me acuerdo que lo Fabián dijo en Mena. exacto, que tiene miedo de comer en otros lugares. Claro. Entonces yo pedí a la persona que me hizo la picada y a la persona que me hizo el sushi que me mande sin TAC y sin contaminación cruzada la parte para Fabián. De hecho, el sushi estaba tan rico que él comió un montón, pero no lo terminó de comer y se llevó el doggy, ¿cómo se dice? El doggy bag, el Sí. pécale. Así sos con todos, digo, como para tener ese dato, en este caso, elenco o quien sea, digo, atento a. Sí, soy bastante anfitrión, me gusta hacerlo. Ahora también estoy un poco aprovechando, yo estoy medio de vacaciones porque mi hijo no Claro. está de vacaciones en Corrientes, por lo cual estoy medio padre soltero, digamos. Y entonces en ese sentido hago más... ¿Adoptaste solo o adoptaste en pareja? Perdón No, la... adopté solo. Ok. No tengo pareja hace mucho, hace como 6 Ok, años. no tenía tan clara la Me historia. cuesta mucho enamorarme. Es difícil el amor. ¿Te gustaría? Me encantaría, pero no O sea me que tiene pasa. que darse una cantidad de milagros para alguien que labura ¿Viste? tanto y está tan expuesto, es un poco más difícil tal vez. Y O no encima- sé si eso te da más chance o menos. Encima no me gusta la gente de mi profesión, lo cual me acota mucho. la Y es cosa. un lugar donde podés encontrar aparte. Lo que más. encuentro está todo bien para algo ocasional, pero nunca me pondría en pareja con alguien de este mundo. Prefiero otras cosas. Mis ¿Por qué? parejas, no sé, me embola. ¿Un prejuicio? No. Ya O sea, probaste y no ya te probé, me anduvo. funciona mucho mejor lo otro. Yo estuve en pareja 4 años con un médico.
3 años con un fisicoculturista. Fisicoculturista me interesa abrir esa... Es lo más, es conocido. Esa puerta. Porque es cantante aparte, Electrochongo. Ah, sí, claro. Sí, con él salí. Electrochongo. No sabía que es lo más las Electrochongo. Electrostars. Un capo total. Y los Lo amo a Juanpi, es lo Un capo más. total. No somos amigos porque no quedo amigo de mis ex, pero tengo muy buen Es vínculo. que uno tiene como la pretensión y la fantasía de quedar amigo. Tengo amigos yo que me separé quedan hace 2 años y pensaba, toda la gente que conozca la Quizás más adelante. la voy a sumar para mi vida, porque es gente que, imagínate, te gusta, querés, admirás, te llevás bien, decís, toda la vida los voy a querer y no. Es muy feo lo que voy a decir, no pasa, pero no pasa. yo amigos ya Te tengo. odian, te odian. Yo ya tengo amigos y amigas. No estoy para andar juntando a alguien que fue mi pareja, mi novio, la persona con la que tengo sexo. Viste que a veces hay personas que tenés random con las que Sí, tenés sexo que también quieren pintar para la amistad. No, flaco, yo ya tengo mis amigos, no me vengas a joder. O sea, lo tuyo es esto o Tajante. nada. Hay un José preconcepto María de- Muscari. Decinos si es un preconcepto o realmente es así, pero al menos yo lo registro de que se dice que, por ejemplo, las parejas homosexuales femeninas es muy de sigue amiga con la ex Sí. se juntan Muy de todos, la lesbiana, muy de la torta eso. Sí. El más no tortoni. del homosexual. No tanto. No del Los Igual gays estamos no sé si- generalizando. No, los gays Otro- no sé si quedan tan amigos, no. Voy a tirar una muy hetero quizás, ¿no? Pero otro prejuicio del mundo gay es que vos podés estar con un chongo y que ese chongo estuvo con un ex tuyo. ¿Entendés? Como que hay una cosa mucho más... Eso es más flexible. Eso sucede Porque es un bastante, universo más acotado. pero ese universo a mí no me va. O sea, es muy... En eso soy muy convencional. Muy yo. heterosexual. ¿no? Sí, soy muy heterosexual. O sea, yo sí empiezo a conocer a alguien. Sí. Sé Sabés que que ese estuvo- tipo estuvo con alguno de ¿Con mis tu ex? amigos. No, con Ah. alguno de mis amigos Amigo. no avanza. Pero es amigo. Uy, Sí, si te pero no achica avanza. mucho el Sí, universo. sí, se Sí. debe hacer jodido, Claro, digo. y por eso te cuarta muchas posibilidades y No, no terminás tanta. agarrando con uno que no te gustaba tanto. No tanto, no. Creo que las posibilidades se coartan porque, me incluyo, la gente está muy pelotuda y muy fóbica y, ¿viste? Estamos con eso, estamos Claro, con ese yo tema para en la era pelotudo no de quiero. máxima comunicación estamos Sí, no. absolutamente incomunicados. Y todos. te digo algo, no quiero sonar soberbio, pero está re buena mi vida. A mí me encanta lo que hago. Y la verdad que, digo, para el médico, digo, que tiene una vida más tradicional, encontrarse con el universo del teatro, las amistades que tenés, la gente con la que Yo vas, tengo una vida los dilemas bárbara, que aparecen en los ¿entendés? guiones. O sea, tengo un hijo con el que tengo una relación espectacular. Tengo una familia... ¿Hace cuánto lo adoptaste? ¿3? 2 años. 2 años. Acá está la fecha, mira, nos Sí, tatuamos... no, te iba a decir, el Zócalo dice, soy muy heterosexual. Fíjate ahí en la tele. Me gusta. Para me gusta. guardarte esta captura Me y gusta ponerla porque en las redes. Te quiero Espero decir, que después de esta nota hay- me escriban muchos los musculosos. heterosexuales. Hay 2 millones de personas que se tatuaron 18 de diciembre. Pero del serio? 20 Pero ninguna del 23, todo del 22. Exacto. Yo, entre otros, Claro. del 22. Esta es la fecha en la que comenzamos a hacer familia con mi hijo. Se cumplió un y año cuando del mundial. cumplimos 2 años de familia, él me dijo que quería que nos tatuemos y me pareció que estaba buenísimo. Nos tatuamos. Bueno, te decía, tengo un hijo con una relación bárbara. ¿Qué es lo más mi hijo? Ahora está de vacaciones, como le dije, en Corrientes. Tengo una familia espectacular. Ayer pasé todo el día con mi familia. Fui a buscar a mi mamá, fuimos a la casa de mi tío, fue el cumpleaños de mi ahijada, nos pasamos ahí todo el día. Después volví a mi casa. Organicé la cena de mi elenco. Bien. Vinieron. Hoy vengo acá. Un domingazo. ¿Quién Sí. se quiere perder Sí, todo total. este combo? Pero tenés que bancar. Y hay el lado B. Hay un lado B. ¿Cuál es? No, Pero algo debes tener, sabés, claro. vos debés saber tu lado B. Tampoco qué sos jodido? uno tampoco expone sus miserias porque todos tenemos, no es que vos tenés, todos tenemos. yo no puedo sacar la una cuenta, parte José. machota, no sé, o más. No puedo sacar la cuenta irascible. de cuánto fue la última vez que estuviste tiempo sin una obra ni en la cabeza. O sea, no en Cuando adopté a mi hijo. ¿cuánto tiempo? Ahí cortaste. Y ahí estuve semestre. por lo menos 10 meses Un montón. sin hacer nada. O sea, había obras mías en escena, pero ya vos no eran tenías- Sex, que ya va por su 7º año. Séptimo año. Pero yo no tenía interacción directa, no iba a las funciones. Cuando yo adopté a mi hijo, estuve un poco más introspectivo, recluido en mi casa, construyendo... Y tenías que armar una familia, Claro, una relación, o sea, un vínculo. Tampoco quería adoptar un hijo que venga a mi vida y yo irme de acá para allá y no darle bola, ¿no? Claro, la sensación para el que no te conoce es, mientras está haciendo una obra ya está pensando la próxima y armando el elenco y ahora conoce al elenco pero ya está armando la que viene. Es un Entonces- poco así la sensación, pero con cero caos y mucha organización. O sea, por ejemplo, todo mi año el 2026, está armado con anterioridad. Yo ya sabía que estrenaba el 2 de enero el divorcio del año, la estrenaba y me iba a Mar del Plata a reponer Sex, la obra. Volvía
y me dedicaba a el reestreno del nuevo show de Sex que arranca este jueves en Palermo con Flor de la B como protagonista. Impresionante. Con tu hijo que la rompe ahí en el también, elenco. pero Flor de la B llamó mucho la atención, la presencia de Flor de la B. Está buenísimo. Ahora estreno esta obra y el lunes próximo arranco a ensayar una obra en el Cervantes que estreno a mediados de marzo. Y después de eso... Cervantes grande, puesto importante. Sí, después de eso descanso 2 meses y en junio me pongo a ensayar una obra que se llama Lucio y yo, que habla sobre el vínculo con mi hijo, que escribí para 2 actores, uno que va a ser de mí, otro que va a ser de mi hijo. ¿Ya los tenés? No digo que los digas, pero Sí, los tenés. ya los tengo, no los puedo decir. Son 2 actores bárbaros. Y en agosto, después del Mundial, se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación. No, pero es una agenda. Está armada, ¿entendés? No es como que, bueno, voy... No es, llega julio y tengo que ver qué obra hago, ¿no? ¿Y qué te sorprende? ¿Siempre hay algo que te sorprende? ¿Qué es lo que pasa? Que te rompe un poco ese esquema tan programado que tenés. No, es que está buena la pregunta, porque lo que yo tengo programado es el esquema práctico del trabajo, pero después mi trabajo es pura creatividad y explosión y novedad. Yo puedo imaginar cómo va a ser el divorcio del año, pero hasta que no me pongo a ensayar con Guillermina, con Ernestina, con no sé qué, y la obra la completa el Aparte, público. tienen que confluir esos egos, esos talentos. Total. Y todo eso, y ahí estás vos o no. Sí. Se arma solo un poco No, el no, vínculo. Guillermina y Ernestina son re distintas. Me juega la cabeza que se llevan bárbaro, Se por llevan ejemplo. re bien. ¿Entendés? Pero viste esas cosas que pasan. No, pero estoy bastante detrás de eso. Claro. Digo, armar una cena en mi casa después de la función y que vengan y que estemos, también es parte de mi laburo, digamos. Claro, y alquimizar y armar grupos. Esas energías. La obra, El divorcio del año, que la Contame, pues la obra que estás presentando. La estamos haciendo de miércoles a domingo en el multiteatro. Es una obra muy fuerte. Pues si bien el título te da comedia, es una comedia que habla del divorcio de 2 personas muy mediáticas. Fabián Men es un conductor de televisión de noticieros de toda la vida. No me digas que se divorcia de Guillermina. Que se divorcia de Guillermina, que es una empresaria. Guillermina se divorcia de un famoso conductor de televisión. No, pero de noticiero. De noticiero, presentador. Bueno, tampoco. y aparte han casados hace 25. Dice Buenas noches, América. 20 y pico de años, tienen una hija adolescente, que es el personaje de Rochi. Mirá. Y el personaje de Rochi tiene algunos temas con la salud mental, desde muy chica. Los padres lidian con eso y cuando ellos se separan, de separación mediática, portales... Sí, empieza a intervenir el afuera. Sí. También en ese divorcio. La obra habla mucho de la más media, de todo lo que pasa Claro. en las redes sociales, Claro. de la cancelación, de un montón de temas, y eso hace eclosión en la salud mental de ellos 3 como familia. Ahí aparecen en escena los 2 abogados, el abogado de ella, la abogada de ella que es Ernestina y el abogado de él que es Juan Palomino, y esa comedia que te divierte durante la hora y 20 que dura el espectáculo, tiene un trasfondo en donde, así como en Perdidamente, que es la obra anterior que escribimos con Mariela Asensio, somos la misma dupla, hablábamos del Alzheimer y el deterioro cognitivo, en esta vamos a fondo con el tema de lidiar con tu cabeza, lidiar con la salud mental, lidiar con la angustia, la medicación, los ataques de pánico. Es un tema de ahora. Ahora es uno de los grandes temas del momento, te diría. Yo creo que la obra se convirtió en el éxito que es. Por suerte estamos entre lo más visto de la calle Corrientes, porque toca una fibra en donde todo el mundo se identifica. Primero con la anécdota básica, porque en algún momento de tu vida odias a alguien que creíste amar. Eso sí o sí nos pasa a todos. Sí, el amor, el desamor, el desencuentro. Después lo podés reconvertir, pero hay un momento que esa persona de la que te enamoraste y amaste... Pero de salud mental nos atrevimos de golpe a hablar todos. Era un tema tabú que nadie hablaba y todos se hacen cargo de ataques de ansiedad, ataques de pánico. Fuertísima la identificación que la obra genera, la cantidad de mensajes que recibimos a diario, la reacción de la gente esperando a los actores a la salida, agradeciendo porque ponen en palabra cosas que les pasan. Hay un texto que dice Ernestina que es brillante, que es: no entiendo por qué le tienen tanto miedo a la salud mental si cuando tenemos un ataque de hígado tomamos el chofitol. Claro. O sea, o como que hay un desnivel muy grande entre el prejuicio y el peso que tiene decir tengo ataque de pánico. Decir, sí, no, pero opina distinto en nuestra mente cómo un médico interactúa con un órgano. La cuestión mental te lleva a otro lado, ¿viste? Incluso con tu círculo más Antes íntimo. daba vergüenza decir que hacías terapia, hoy, bueno, ya no, pero digo, siempre hay temas, hay tabúes. Yo lo he preguntado con gente con la que tengo muchísima confianza
Y la gran mayoría, si vos tenés cualquier medicación que tomes para el colesterol, para que sea, en un pleno asado lo sacás y decís, me clavo Tal esto, cual. que total me voy a clavar, me como el vacío entero. Ahora, tenés que tomar un antidepresivo o regulador de la serotonina. Te escondes. Te lo tomas en el baño, porque no querés ni que te pregunten, porque está la mirada Bueno, del otro y la propia. Pero con tiene la lógica medicación. que no quieras que te pregunte, porque son cuestiones que tienen que ver con tu respuesta, justamente, con tu salud mental, Pero con lo que querías vas a decir, responder, con tengo cómo te ataque de sentís. pánico. Para mí tiene mucho que ver con el estigma que durante mucho tiempo, a partir de la desinformación que había alrededor de la salud mental, quedaba alrededor de la persona que toma medicación o que va al psiquiatra. Viste, ir al psiquiatra, yo nunca fui, pero Sí, pero ir al psiquiatra es de locos. es algo muy grande. Sí. Es como que te estás por matar o matar a alguien. Lo y que nada está ver. buenísimo del divorcio del año es que todo eso lo naturaliza. Vos ves al tipo que conduce televisión y que es un líder y que conduce noticieros y que la gente lo ama y que tiene esos temas. A la mina que es una mediática, que la sigue todo el mundo en las redes, es una empresaria del bardo, es como una especie de una mezcla entre Wanda, Pampita, no sé. Sí. Y que es Y él es un Barili, por lo que me dijiste. Un tipo correcto, querido, exacto. confiable, creíble. Viste, la piba que es una diosa, es Rochi Garzabal, que aparte es hermosa, y tiene todo para ganar, y tienen buena guita, y viajan en avión privado. Y ver naturalizado cómo eso hace eclosión en la salud de ellos e incluso de los abogados, que son otro personaje, medio pelo, no les sobra la guita, están peleando para llegar a fin de mes, pero igual tienen sus temas. El personaje de Ernestina tiene depresión crónica, el personaje de Juan Palomino tiene pensamiento rumiante, que son las personas que No sé tienen... lo que es eso. Es una especie de TOC en relación al pensamiento cuando determinados temas no podés dejar de pensar. No lo podés abandonar. Están 24 horas acompañándote. No, y Ernestina tuvo una historia también, Sí. internación. Lo cual está buenísimo porque... Le mando un beso, pero me atrevo a contarlo porque la quiero, porque la Y lo conozco. habla ella, aparte. Y porque lo habla, porque me la crucé por la calle después de mucho tiempo sin verla. Acá a 2 cuadras la revolvía caminando a mi casa. Y me dice, hola, acabo de salir, como, viste, como antes de decirme, de preguntarme cómo estoy, me contó ella. Estaba recontenta. Mira, Ernestina yo la Recontenta. conozco desde hace mucho tiempo porque trabajamos ya juntos hace años y para mí está en su mejor momento. Yo Está nunca muy la vi bien. tan bien. Creo que la internación le hizo muy bien. Creo que poder decir, siendo una comunicadora, che, a mí me pasó esto, me tuvieron que internar, tuvo que ponerse mi familia de acuerdo, tuve que tocar fondo y salir adelante y seguir laburando. Es una mina que labura a diario con su salud mental, va a los grupos, o sea, es una mina que está muy, muy metódica y muy ordenada. Y creo que no hay mejor ejemplo que verla laburar. Claro. O sea, primero que la obra está brillante, segundo que no podés comprometerte a un proceso de ensayos como el mío, que es todos los días 4 horas aprender texto, venir a las funciones todas las noches, hacer las No, notas, terrible. si no estás bien de la cabeza. No, y ni te digo, Sex tiene 7 años y ahora arrancaba los ensayos, ¿no? Porque se suma Flor de la Ben, así que son exigentes. Sí, doy Sí. fe que ¿Y son- vos- ¿Qué cuenta Luca de eso? Está feliz de la vida, está muy contento. La rompe en Se la obra. muere, nada, quería que empiece de vuelta ya y las novedades, los cambios. Le pregunto porque ya está hace, no sé, hace con un año. Un año está. Él Y digo, entró y- el verano pasado. Y es un elenco que va cambiando también. Claro. Digo, por ahí se te va uno que pegaste buena onda. Le digo, no sé, los cambios, quién queda en el camino. Eso Ahora es todo un misterio porque llega Flor de la B a partir de este jueves. Reestrenamos el show acá en Palermo. Como bien dijiste, vamos camino a cumplir 7 años. 7 años, no sé qué obras hay de. Bueno, son pocas. Estuvo Hay. Brujas mucho tiempo, que Sí, llegó a los 20 y pico años, acción pero de anatomía, toc, toc, interrumpido, no sé, ¿viste? claro. Brujas no estuvo todo el tiempo seguido. 7 años en un lugar que es acá en el Gorriti Art Center que parece construido para la obra. Sí, total. Es increíble. Sí. El lugar y la obra son una misma cosa. Totalmente. Creo que es parte del éxito de eso también, ¿viste? Como Sí, porque podés comer, tomar un la trago. mística que tiene ir ¿Te al ofrecieron en lugar. algún momento llevar a Sex a, no digo esto de la gira, sino a otro lugar en Buenos Aires? Sí, obvio, porque ¿Capitán? obviamente el espectáculo, Sí, por el rinde, éxito rinde. que tiene, le queda chico. Imagínate podría que los ser una- sábados hacemos 3 funciones. Sí, agotadas, Y las sí. 3 agotadas. Y obvio que para el elenco o para desde lo funcional es mucho mejor irte a un lugar en Meter donde uno entran con las 600 500, personas claro. en una función que hacer 3. Pero siempre supimos con Paolo Lutini y con Matinap, que son mis aliados creativos en este espectáculo, que parte de la mística era esa, porque también lo que está bueno de Sex es que no vas a un lugar que es una cancha y pasan las cosas lejos. No, están alrededor. Es un espectáculo, entre comillas, promiscuo. El espectáculo te rodea, te envuelve. No es que te hace participar. No es una obra participativa. Es el fantasma más grande, digo, ahora que está mi hijo, muchos me cuentan sus miedos, digo, no te agarra nadie, no te... No te si vos te nada. sentás en primera fila, estás mirando así y agitás los brazos, Obvio. se te va a acercar alguien, pero si no, nadie te dice nada. En ese sentido, el elenco, la troupe de Sex, tiene mucha percepción
ya en la previa, nosotros llamamos Sí, te la das previa cuenta. al momento previo al que el show empieza, que desde que vos entrás ya está aconteciendo. Ellos circulan, no sé cuánto, y hay como una especie de sondeo para ver, bueno, esta mesa quiere interacción, esta mesa no. Y queda muy claro en la mirada, en el vínculo con el otro, y en eso somos muy rigurosos de no darle a nadie nada que nos desee. Así que estoy chocho. Y ahora me intriga mucho Flor de la B. ¿Y qué va a pasar? ¿Ya laburaste con ella? Nunca jamás. No, yo pensé que ya la pregunta que se impone ahí es porque yo lo fui a ver con Diego Ramos, que hacía un desnudo. Claro, y Julieta Ortega. Julio Ortega hacía un topless que vos lo convenciste. Sí. Leí una nota que le hicieron el otro día. Sí. A Julieta, le mandamos un saludo a Julieta. Está en Mar del Plata haciendo sex. Y a Román. Y a yo Román, te digo- que todavía es el chisme del año. Yo necesito a un documental de José María y Julieta. Pero pará, como del vínculo la, de esos dos. la pregunta es sobre Flor de la B y los desnudos. Porque mirá qué buen tema. No sé, o qué mostrar, qué no mostrar, porque no se trata de eso, no es que vas a ver desnudos. No. Pero obviamente que hay toples y que hay. Diego Ramos hacía un desnudo. Mira, yo te voy a decir algo que es. Flor de la B, en principio, para mí es un personaje súper picante, que independientemente de que la atraviesa la corrección que te da el formato de ser conductor y todo eso, que es ese mood en el que entró, para mí Flor de la B es una persona súper sex. Primero, por todo lo que despierta. Sí. Segundo, porque aunque nos hagamos los de avanzada, es de la boca para afuera y cualquier cosa que tenga que ver con la diversidad nos sigue intrigando. Y O dando sea, miedos, prejuicios. abriendo preguntas, Sí, sí. ¿entendés? Entonces, ella concentra todo eso. Por un lado, Flor de la B siempre fue un personaje emergente de los medios de comunicación desde un lugar rupturista, por su condición. Esa condición y su historia de vida hizo que se vaya formalizando o neutralizando su lugar en los medios. ¿Por qué? Porque es una mina que se casó, tiene un marido, tiene Claro. 2 hijos, tiene una vida como muy consolidada que no tiene que ver con lo rupturista. Sin embargo, digamos, sin ir más lejos con el quilombo de Maxi López la semana pasada, No sé, me lo perdí ese quilombo. Llegué hoy de vacaciones. esa ruptura que ella genera es a su pesar. Y eso es lo más atractivo que creo que ella le va a traer a Sex. Que es independiente Su de... personaje, su personalidad, Sí, yo creo que ella su despierta... presencia ya despierta. Yo creo que ella despierta un montón de cosas que no tienen que ver con ella, sino con el que mira. Lo cual es genial porque es morbo. No tiene eso. que hacer nada. que hay- ¿Hizo mucho teatro, Flor? No, Sí. Hizo mucho teatro no y lo hace sé. 10 años que no actúa en Buenos Aires. Eso y me 4 hace años. Estaba en Córdoba. Y 4 No, me que no acuerdo la actúa. polémica con Sofovich en su Claro, momento, ella- pero ella fue, fue me queda muy productora. vieja. Ella Mucho fue en muy Córdoba. Ella fue Claro. productora de sus obras, fue una número 1, las más cortas tickets de la Argentina. Ahora hace Tuvo 4 quilombos en el medio también, Claro, guita. habían comprado un teatro, tuvo un litigio con eso en Córdoba. Ahora, ella hace 4 años que no hace una obra de teatro, lo último que hizo fue una revista en Mar del Plata, y 10 años que no se sube a un escenario en Buenos Aires, por lo cual también tiene toda una movida en ella este reencuentro. También hay algo, Josema, de Flor, o en los relatos que Flor siempre contaba de su juventud, o Licio, eso de ese desconche hermoso, viste, del under, que siento que algo de eso en Sex puede pasar y que ellas pueden como disfrutar de eso. Pasó algo súper interesante, que es que yo armamos el guión, lo pensé especialmente para ella, y ella, sobre uno de los monólogos, me dijo, ese después lo vemos en un ensayo que te quiero proponer algo. Y el otro día vino y me propuso un monólogo de su historia y su relación con sus propias tetas, que yo dije, no, esto es lo mejor. Es espectacular. No, es espectacular No, contando Flor de la B, un monólogo sobre sus tetas sobre y el su vínculo historia. con sus propias tetas, Me parece- desde cuando lo no quiero tenía escuchar. tetas Claro, la a lo que decisión, soy. Claro. Y vos decís, No, es genial lo que le porque pasa a ella, lo que le pasa a los otros, con los mucho hijos. humor, ella que está contando su historia de vida y esa evolución hasta construirse en esa diva, esa número 1 que soy, con mucha inteligencia, con mucho humor sobre sí misma, que es esto de lo que vos hablás, que creo que es el lugar que siempre la gente le compró. Y por el otro lado, para mí hay algo que está buenísimo de Sex, que es un espectáculo ultra popular. Y eso la reencuentra con una parte que creo que ella hace un tiempo, por la conducción, Claro. por la cosa familiar y no sé cuánto, está en otro lugar, un poco más separada de esa popularidad, y que es un reencuentro con el público que lo va a reagradecer la gente. Y que no hay una cosa también, como te escuchaba y me acordaba, hay un libro de Camila Sosa Villada de Tesis de una domesticación, que se hizo peli, Sí. y me acuerdo que las cosas que me preguntaban mis amigos cuando yo la vi, la primera pregunta era si había un desnudo, porque lo que querían ver era
tetas y una chota. Una chota. Sí, y era como, eso está, digo, la historia es, pero muchísimo más grande y tiene Claro, que ver bueno. con... Ese libro está buenísimo. Es espectacular. Leí el libro y vi la película. Una chica trans que termina convirtiéndose en una ama de casa. O sea, tiene todo lo que supuestamente soñó. Adopta un hijo. Adopta un hijo, se casa con un señor. Se súper legitima en el mundo del teatro, es una gran actriz del circuito cultural. ¿Y termina? Desdibujándose. Está buenísima. Miren la película y lean el libro. Camila Sosa Villada, me encanta ella. Pero te escuchaba y el paralelismo. ¿Te juntaste con ella? ¿La conociste? ¿A Camila? Sí. Acá vino creo que sobre una nunca- nota. Es provocadora, nos Sí, tiroteó. es provocadora, nos tiroteó es un par, picante. le elogió la pantorrilla a uno, a mí Es no sé qué me dijo. inteligente. Pero siempre es de un lugar que vos sentís, esta me está midiendo. A mí no me asusta, digamos, pero alguno lo achica. Mira, hablando un poco del mundo trans, digamos, mi poca experiencia, porque tampoco es que tuve tantas experiencias con mujeres trans o con actrices trans, la sensación que a mí me da es que hay algo en el orden de alguien que tuvo que transicionar y enfrentar la vida desde ese lugar, es que está muy de vuelta. No se parece al esfuerzo de nada. ¿De qué le vas a hablar a Flor de la B con todo lo que le pasó? Yo me acuerdo de las primeras agresiones que Claro, recibía. ¿entendés? Cuando iba a la tele y le hacían Lo que esa pensé, pregunta. y sin ironía ni sin chiste, dije, tiene más huevo que todos los chabones que conozco. O sea, se le plantó a la autoridad, al que lo ofendía, con una entereza, con una garra que yo digo, Vos no te un olvides chabón que se caga. Flor de la B, Camila Sosa Cris Villada, Cris Miró, Liz Italiani, no sé, todas las chicas trans que podemos nombrar vienen, digamos, son coterráneas nuestras en relación a la edad, digamos. Sí. Vienen de una época en donde simplemente travestirse estaba penado por la ley. Claro. Por lo cual, hacerse cargo de su propia identidad significaba que tenían que estar escondiéndose por la calle o andar por las calles donde no había la policía porque las detenían, ¿entendés? Sí, O era sea, un delito en sí. estamos hablando de otra Argentina, de otro momento, por lo cual es como tener personas que están muy evolucionadas, mucho más rápido que cualquier persona que hizo una carrera universitaria o que le pasó tal cosa en su propia vida, porque existir significó para ellas tener que pararse en un lugar frente a la sociedad que no es fácil, cómodo, no es legado. Creo que ninguna familia de las chicas trans, por las historias que yo escuché, fueron familias felices. Lizzie habla con mucha felicidad de su mamá, pero igual... No, rescata vínculos, rescata el vínculo. Pero bueno, sí, era difícil. Pero es difícil, ¿entendés? sí, es muy difícil. Creo que hoy, por suerte, ya no. Vuelvo a esto que dije antes, un poco de la boca para afuera también, ¿viste? Pero pasa algo que a mí me encantó de este quilombo que hubo con Flor y Maxi, que es que me gustó mucho la respuesta de Flor. Ella no se hizo mucho ¿Qué rollo. dijo Maxi? ¿Puedo saber? O sea, yo. hay manera de... Sí, le preguntaron a poner en Maxi. contexto, no le hace preguntaron falta. a Maxi si alguna vez había dado un pico con un hombre. Él dijo que no, que le costaría, pero alguna persona que te resulta atractiva, no sé qué, dijo, no, la verdad que lo debería pensar. Debería ser alguien, y ahí dijo, alguien como Florencia, bueno, dijo Florencia de la Vega, de hecho. Entonces digo, Claro, sí. le dijeron, le mandamos un beso a Flor de la Vega, que es una mujer. Sí, sí, Entonces sí, se sí, armó a partir de eso. Claro, ¿y qué contestó Flor ante eso? Flor Que es un contestó error- algo es un error extraordinario, común. que es que a ella no le ofendía. Que no pero cree que haya tenido maliciosidad en no, el no comentario. sintió que fue algo malo. Claro, sí, no lo choto dijo para de él, burlarse sino en lo más mínimo. Más desde un lugar más de ignorancia, Sí, digamos, formativa. Pero rescató algo que me pareció buenísimo, que yo también lo noté, y lo noto mucho últimamente, que es que no hay espacio social para derrapar. En otra época... Impresionante. Sí, en otra época, vos tenías un acto machirulo, pasaba. Sí. Hoy, quizás la persona a la que te referís machirulamente no reacciona, pero la sociedad reacciona. ¿Sabes qué? Creo que No, que y cambió saltan como incluso los machirulos a tratarte de machirulo. Pero creo que en eso no se deja pasar, pero se deja pasar en otras cosas que antes como que se cambió, el qué se deja pasar y qué no. Porque otras cosas, decirle a alguien negro de mierda, está recontravalado ahora. Sí, ahora vale. Marrón y negro se usa con el mismo sentido, con el mismo deseo de discriminar y ofender. Se utiliza coloquialmente y diariamente, te diría. Hay algo muy heavy que mi vida de padre me lo permite empezar a notar, que en los adolescentes en general está muy naturalizado
Sí. Y yo pensé que estaban mucho más desconstruidos. No, O sea, lo que me angustia es eso. los pibes siguen jugando a la Play Viene peor. y dicen puto, no sé qué, ¿entendés? Viene o peor. dicen, no, la gorda, el gordo, ¿entendés? Usan la palabra mogólico. No lo hace mi hijo, ¿eh? Pero he escuchado que dentro de los círculos sociales de adolescentes es muy habitual derrapar. Muy habitual. Y está naturalizado. O sea, si vos le decís algo a alguien sobre eso, lo registran, pero si no, ni lo registran y siguen. No, está zarpado. Por eso nos parece medio preocupante lo que viene también, porque cada generación va creciendo educada al calor de la tecnología del momento y ahora es TikTok, fake news, y hay una generación que va a crecer con eso. Y también hay algo que está eso, muy heavy. con esa fugacidad y ese algoritmo. Dentro de ese mundo del algoritmo, que es que hay un montón de cuentas que se nutren de esa incorrección. Y son súper virales. Obvio. Sí. ¿Entendés? O sea, como que hay gente que genera esos materiales para tener likes. Claro. ¿Entendés? Y hay gente que es como adepta a eso. Eso es muy loco. José, tu historia de adopción la conocemos, pero yo te quería hace tiempo hacer una pregunta que tiene que ver con que la tuya es diferente, no porque adoptaste solo, no porque sos un papá gay, que la gente de repente dice, ay, ¿cómo va a adoptar solo? La edad de tu hijo, vos siempre supiste, porque el gran escollo de las adopciones es que todo el mundo quiere bebés, la gran mayoría, casi el 90% son los números del RUAGA, del registro, y muy pocos, a medida que los pibes van creciendo, se van quedando sin posibilidades. Vos adoptaste a un nene con 15 años. Sí. ¿Siempre supiste que querías ser papá de un nene grande? No sabía. Siempre supe que quería ser padre. Había averiguado para ser padre de un niño o de una niña hace mucho tiempo y, como toda la gente, quería un bebé. Después me enteré, cuando me empecé a desasnar, que por suerte no hay bebés en estado de adopción. Quiere decir que por suerte tienen familia, lo cual es genial. También me empecé a enterar que había muchos chicos más grandes que estaban en estado de adopción. Pero tampoco es que yo era una especie de padre desesperado por No te encontrar. prendió ahí decir, No. voy a buscar uno grande, ¿no? Y un día vi el video de mi hijo. Mi hijo, para la gente que no sabe, es el primer y creo que único niño de la Argentina. Ahora hace poco hubo otro video. Sí, es verdad. Que la jueza, que es Carolina Macarraín, una jueza extraordinaria de Corrientes, tomó una decisión por fuera del protocolo y hizo un video con él en donde mi hijo contaba su historia y que quería ser adoptado. Eso en general no lo permitía la justicia. No está permitido por la ley. Que el chico cuente su historia. No, porque se resguarda su identidad. Y vos viste ese monólogo. Yo vi ese video. Es un monólogo. Fue viral. Sí. ¿Habló solo? Habla él. ¿O alguien le hacen preguntas y él va respondiendo. Es un video muy cortito de 50 segundos. En donde él cuenta cosas muy, muy neutras, muy, muy simples de su vida. Me da mucha emoción. Cosas que le gustan. Imaginarte viendo por primera vez. Yo estaba en Berlín. El día que te chocaste con ese video, no sé si estabas pasando y scrolleando o alguien te lo mandó. No. Yo estaba scrolleando en Twitter y veo ese video que había salido la noticia en Telefe Noticias. Y me bajó como un rayo y dije, lo tengo que adoptar, es mi hijo. Y inmediatamente después pensé, me lo van a dar. Llamé por teléfono. Ojo, porque si llamo me lo dan. O sea, la sensación fue, lo tengo que adoptar, es mi hijo. Y después te aparece el miedo, no, porque solo, porque... Sí, obvio, las preguntas. Vos ya tenías tu carpeta presentada. Y pensé, todo. no. ¿Ah, no? No, porque es una convocatoria pública, me pueden anotar. Claro, está. Y pensé, pues siempre no te lo van a dar porque sos famoso. Y pensé, me lo van a dar. Lo sentí. Llamé al juzgado, me atendió alguien que no me conocía yo desde Berlín. José María, sí, ¿qué tal? Te llamo, estoy en extranjero. Me presenté, la persona que me atendió, no sabía quién era Bien. yo. Y me dijo, bueno, tenés que entrar a tal lugar, que ahí es la convocatoria, te anotás. Y me dijo un dato que para Lucio era hermoso y para mí fue muy desalentador. Me dijo, ay, qué bueno que llamaste, porque estás llamando tanta gente, ya hay como 100 inscriptos. Y yo tipo, ¡pum! Sentí tipo, se me vino el mundo encima. Claro, porque entre 100 no sé si quedó. Entre 100 no quedó y a la vez decía, me lo van a dar. ¿Por qué? Porque yo ¿Qué había dentro tuyo que...? Yo sentía que era mi hijo. Es muy raro de explicar. ¿Y Lucio cuando es mi hablas hijo. esto con él? Porque él no sentía que eras su papá. O sea, después sí. Pero mirá adoptaste. qué loco. Porque él me eligió a mí. Yo ¿Cómo? no lo elegí a él. O sea, yo me presenté a la convocatoria. ¿Él vio los 100 candidatos? 140. ¿Esto está bien? ¿Es así? A partir de los 8 años... ¿El chico elige? El chico forma parte activa de la decisión. Ok, está en el directorio. La jueza hizo una preselección y le dijo, mira, de estos 10, a mí me parece que podrían ser. Entre esos 10 yo estaba y él no me eligió.
inicialmente porque él eligió una familia de Corrientes. Bien. Él es de Buenos Aires, pero Está vivía bien. en Corrientes. Se quería quedar en Corrientes. Tiene lógica. Claro. La jueza le había hablado de mí, de otra persona, de un par, y le dejó esas historias clínicas, digamos, que cada uno de nosotros Las fichas. habíamos las fichas completado para que él las lea. La jueza se fue de la entrevista con él en el hogar a llamar por teléfono a la familia que él había elegido, que estaba entre las 10. candidatas de ella. Y él, en el tránsito entre que la jueza se fue y iba a llamar a la familia que habían elegido, pensó, yo voy a recomenzar mi vida, mejor recomenzar en otro lado. Claro. Está bueno ir a Buenos Aires. Yo ya vivía ahí cuando era chico, está bueno. Entonces lo llamó por teléfono y le dijo... La de Corrientes mejor no. No, estuve pensando que el señor de Buenos Aires, el señor que El del teatro. no sabía él. Tampoco. Ni quién era yo, no me conocía. El pelado, ¿qué referencia daba? Dijo el señor de Buenos Aires. ¿Qué contabas vos en tu perfil? Esto es extraordinario. Yo no sé qué mierda completé porque estaba Claro, desesperado. porque, Berlín. ¿a qué te dedicas? Movilizado, Claro. por qué querés ser padre, Claro. qué estructura tenés. Contestaste hacia borbotones. Sí, lo completé todo y lo mandé. Bueno, Lucio, mucho después, me cuenta que la razón por la que él decide elegirme a mí es porque en todas las fichas todo el mundo decía que quería tener un hijo. Y vos decías, ese yo- es mi hijo. Y yo decía, yo quiero ser padre. Yo en ningún momento en mi ficha puse quiero tener un hijo. Entonces él dice que a él... Era tu deseo. Él lo explicó de esta manera, como mi hijo es un capo, es mágico él. Él dijo que la sensación de que alguien quería tener un hijo le daba una sensación agobiante, como de retención, Está bien, es un chico más grande. y que la sensación de alguien que quería ser padre era la sensación de alguien que quería dar Brindándose algo. a él, claro. Muy inteligente la Y que análisis. eso muy. a él le gustó. Mirá vos. Después cuando nos Muy cono- profundo. Después cuando nos Es conocimos, difícil llegar ahí, sí. cuando nos conocimos, él recordó que me había visto una vez en la tele, en el programa de Lizzy, jugando en Trato Hecho, creo, Sí, uno sí, de en esos, algún y lado. pensó, ay, qué divertido que es este pelado, cómo se deben cagar de risa sus hijos. Él pensó que yo tenía hijos y se acordó cuando nos conocimos que yo era ese. Claro, y me lleva a pensar que él por ahí proyectaba, cualquier persona que veía, los hijos. Este Se tiene ve, no hijos, sé. no tiene hijos, ok. Bueno, y ahora nada, tengo un hijazo. Y ahora, en 2 años, un vínculo increíble. Sí, Porque espectacular. el vínculo se crea. Se construye día a día. Se construye, no es que entra a tu casa y ya está. No, al principio Difícil. de eso habla Lucio y yo, que es la obra que voy a hacer este año, con la supervisación de Mico, porque la leyó toda, obvio, y dijo esto sí, esto no, yo no hablo así, no, viejo, vos nunca me dijiste esto, dijiste esta otra frase. Bueno, es una obra de teatro, no es exacto, ¿viste? Y lo más loco del fenómeno de la adopción es que al principio somos dos desconocidos. Y sí. Pero con un vínculo como para toda la Sí, vida, ¿viste? y a la vez Es raro. Y a la vez es como que ya está dado y ese pibe es tu hijo y vos sos el padre. Sí, no hay lugar Uy, para tengo 2 millones un de paso preguntas, pero atrás. Pienso, la primera vez que llega a tu casa y, no sé, le presentás su cuarto, este es tu lugar. Sí. Claro, sus cosas, no sé ni qué son No, sus cosas. muchos Es pibes un que están chico grande. en proceso de adoptabilidad, una de las cosas que a mí me contaron era que les parecía increíble tener que las 4 remeras que estaban eran de él. Claro. Se levantaba siempre en la misma cama, podía elegir las sábanas, cosas que uno da por hecho y para ellos es un lugar Sí, de un montón. pertenencia. Digo, no sé, Total. la primera noche, la primera mañana. No sé cómo fue la primera noche porque hubo un momento que él nada se fue a dormir y cerró la puerta. Fina, es un adolescente también. Pero fue muy movilizante todo ese principio. Yo le había armado toda una habitación divina, que es su habitación hasta el día de hoy, ahora ya está intervenida por su mundo, pero Obvio, obvio. en ese momento era como tipo, bueno, él llegó, tiene su habitación, su baño, su balcón. Y me acuerdo que algo clave de nuestra relación al principio es que, claro, en mi familia no hay adolescentes, por lo cual tampoco tenía tanto el mundo de los adolescentes. Y él, por ejemplo, al principio cuando se duchaba tardaba un montón. Y un día me preocupé yo y le preguntaba si... Qué difícil, la primera cagada a pedos. No, entonces Un le día tenés preguntaba que decir. tipo, che, ¿estás bien? O sea, ¿por algo tardás tanto? Y él un día me dijo, no viejo, estoy bárbaro. Lo que pasa es que como nunca tenía el espacio para bañarme yo solo, ahora es como que lo disfruto y me gusta quedarme abajo del agua. Y su respuesta fue tan tranquilizadora para mí, ¿entendés? Claro. Tengo una ducha hermosa que siempre soñé, Claro, déjame. Claro, ahora déjame, que tardo 40 minutos, chau. Déjame en el agua.
El divorcio del año en el multiteatro, un éxito total, y Sex que vuelve con Flor de la B encabezando el elenco. Y que sigue en Mar del Plata también. Sí, en Mar del Plata con Diego, Julieta. Diego, Julieta, Ramos, Julieta Gloria Ortega, Carrá y Nico Riera. Y acá Flor de la B y Flor de la B, Adabel Guerrero, Valeria Archimó, Luca Martín, Bimbo Godoy. Son un montón. Maxi Diorio. Claro. Ay, no, me olvido de todo. Floranca. Brenda Mato. Brenda Mato, muy bien ayudada. Floranca. Son un montón. Manu. Mayra González. ¿Mayra González? ¿Qué? No estoy mandando fruta. Cualquiera. Estoy leyendo acá. Fernando González Fernando Goncalves Lema. Son un montón. Bueno, son no 18 que la rompen. Quién sigue, quién no, porque también hay muchos que están siguen también. Mucho Furia está. Sí, Furia. Tiene una fanaticada. Licha. Sí, aparte sigue la Furicha, creo que se llama la mezcla. Tienen una escena juntos ahora. Y re importante contar esto de Furia. Furia siempre estuvo como invitada. Entonces estaba un fin de semana, ahora está todo el verano. La gente pregunta, ¿qué día está Furia? Furia está de jueves a domingo todo el verano, igual que Flor de la B. Son las 12, bueno, Flor de la B, la estrella total del espectáculo, todo el verano. Desde este jueves, estamos de jueves a domingo en Gorriti Art Center, las entradas en venta en alternativateatral.com. Compralas con anticipación porque la sala es chica y quedas afuera. Y si querés venir a ver la obra de la que habla todo el mundo sobre salud mental, te vas a divertir, te vas a emocionar, la vas a ver a Guillermina Valdés de cerca, que está bárbara. Bueno, ese es el divorcio del año. Entras a PlateaNet, ahí estamos de miércoles a domingo en el multiteatro. Gracias, José. Me encantó. José María Muscari, hacé la tanda, dale, llévatelo, gracias. ¿Nos ves? Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com